La noche comenzaba a descender con lentitud sobre el tranquilo pueblo de Valle de las Sombras. El aire de Jaén, en aquella época del año, se sentía más frío de lo habitual, como si el viento trajera consigo noticias inesperadas. A lo largo de las calles adoquinadas, las farolas de luz anaranjada, aún escasas, arrojaban sombras danzantes de los olivos centenarios que se movían con parsimonia. La atmósfera, que normalmente infundía paz, se percibía extraña aquella noche. Era como si algo se hubiera roto en el delicado equilibrio de aquel pequeño y apacible rincón de Andalucía. En una modesta casa encalada cerca de la curva principal, Carmen estaba sentada, inquieta, en un viejo banco de madera, con la mirada fija en el camino que se oscurecía por momentos. Cada pocos minutos se levantaba y volvía a sentarse, con las palmas de las manos cubiertas de un sudor frío. Su corazón latía con fuerza desde la tarde y a medida que la noche avanzaba, esa inquietud se transformaba en una ansiedad que le oprimía el pecho. Mateo, su hijo menor, de apenas 17 años, todavía no había vuelto del taller donde trabajaba. Normalmente antes del anochecer ya estaba en casa, trayendo consigo el persistente olor a aceite de motor que se impregnaba en su ropa. A veces saludaba a su madre con una pequeña sonrisa, se sentaba en el porche para limpiarse las manos de la grasa pegajosa y le contaba alguna anécdota del día. Pero aquella noche el porche permanecía vacío y el sonido de los pasos de Mateo, que solía oírse a lo lejos, no aparecía. Carmen miraba hacia el camino oscuro, murmurando para sus adentros una oración, pidiendo protección para su hijo. Desde que el padre de Mateo había fallecido hacía 2 años, el muchacho se había convertido en el pequeño pilar de la familia. Trabajaba en el taller de maquinaria agrícola de don Ricardo, en el otro extremo del pueblo. Mateo le contaba a menudo a su madre que quería ahorrar para matricularse en un curso de formación profesional de mecánica en la capital, en Jaén. Soñaba con abrir un día un pequeño taller en casa para ayudar a su madre y para que los vecinos del pueblo no tuvieran que ir tan lejos para reparar sus tractores. Carmen siempre asentía con una sonrisa de orgullo, aunque en su corazón siempre le preocupaba que esa carga fuera demasiado pesada para un chico de su edad. Las agujas del reloj del salón marcaron las 8 de la noche cuando Carmen, por enésima vez, intentó llamar al móvil de Mateo. No había tono, no había respuesta. Como si el teléfono estuviera apagado o en un lugar sin cobertura. Cada vez que la llamada fallaba, el pecho de Carmen se contraía un poco más. Intentaba calmarse pensando de forma positiva. Quizás se le había acabado la batería, quizás la señal era mala en las colinas, quizás Mateo se había quedado ayudando en el taller más tiempo de lo normal. Pero su instinto de madre le decía otra cosa. Había algo que no encajaba. Sombras de malos presagios comenzaron a asaltar su mente. Recordó que durante las 2 últimas semanas, Mateo parecía más callado. El chico suspiraba profundamente al volver a casa por la noche, como si estuviera pensando en algo pesado. Cuando le preguntaba, Mateo solo sonreía y decía que estaba bien. Pero Carmen sabía que esa sonrisa era solo un intento de tranquilizarla. Recordó también que varias veces lo había visto ocupado escribiendo números en trozos de papel, como si estuviera calculando algo. Quizás eran sus ahorros, quizás el coste del curso que planeaba. Pero aquella noche todas las explicaciones lógicas ya no le servían de consuelo. A lo lejos los ladridos de los perros comenzaron a resonar en cadena. En la cultura de un pueblo como Valle de las Sombras, los perros que ladraban de noche a menudo se consideraban una señal de que algo o alguien extraño pasaba cerca. Carmen se obligó a levantarse y caminar de un lado a otro en el porche. Miró al cielo, que se había vuelto de un negro profundo. Incluso la estrella más brillante parecía tenue, como si se resistiera a emitir toda su luz. Se ajustó el chal fino sobre los hombros y volvió a mirar el camino. Algunos vecinos que pasaban empezaron a notar la agitación de Carmen. La señora Elena, que volvía de la pequeña ermita del pueblo, se detuvo frente a la casa. Vio el rostro pálido de Carmen. ¿Qué ocurre, Carmen? Pareces preocupada. Carmen suspiró profundamente. Es Mateo, que aún no ha vuelto, Elena. A estas horas ya debería estar en casa. Elena tomó la mano de Carmen con suavidad, intentando calmarla. Un chico de su edad a veces pierde la noción del tiempo si está ayudando en el taller. Ten paciencia, pero su propio tono de voz sonaba inseguro. Conocía bien a Mateo.
Ese chico nunca haría esperar a su madre sin avisar. Después de que Elena se fue, el viento de la noche se volvió más cortante. Carmen volvió a sentarse, retorciendo el borde de su chal. Recordó un pequeño detalle de esa misma mañana. Mateo había desayunado deprisa unas tostadas con aceite y había dicho: luego por la tarde pasaré un momento por casa de Isabel. Tengo que hablar una cosa con ella. Después de eso, se marchó en su vieja bicicleta. Esas palabras reaparecieron de repente en la memoria de Carmen, haciendo que su corazón latiera más rápido. ¿Realmente fue Mateo a casa de Isabel esta tarde? ¿Por qué no volvió después? La relación de Mateo con su hermana mayor, Isabel, no era muy armoniosa últimamente. Desde que se casó con Javier, Isabel rara vez visitaba la casa de su madre. Vivía en otra parte del pueblo, no muy lejos en realidad, pero la distancia emocional entre ellos parecía haberse ensanchado. Isabel sentía que había cargado con muchas responsabilidades desde la muerte de su padre, y a menudo consideraba que Mateo no entendía la situación. Sin embargo, Mateo había intentado acercarse de nuevo últimamente, sobre todo por un asunto relacionado con un pequeño olivar detrás de la casa, que había sido fuente de desacuerdo familiar. Quizás Mateo quería hablar de eso, quizás quería disculparse, o quizás había algo más que Carmen no sabía. A las 10 de la noche la ansiedad de Carmen se hizo insoportable. Decidió ir a casa de Isabel. Con paso rápido, recorrió el pequeño sendero que llevaba a la casa de su hija. Las luces de la casa de Isabel aún estaban encendidas a lo lejos. Pero cuando llamó a la puerta varias veces, solo salió Javier, bostezando ligeramente. Dijo: Mateo no ha venido por aquí en los últimos días. Isabel estaba en la cocina, pero al oír que Mateo no había vuelto, su rostro pareció tensarse. Sin embargo, no dijo mucho más y solo le pidió a su madre que volviera a casa, prometiéndole que ayudaría a buscarlo por la mañana. Había algo extraño en su tono de voz, pero Carmen estaba demasiado asustada para pensar en ello. Al regresar a su casa, Carmen se sentó en el suelo, masajeándose el pecho. Sentía que el mundo empezaba a darle vueltas. La noche se hizo más profunda, el silencio más denso. Incluso el sonido de los grillos parecía haber desaparecido. Ese mal presentimiento se hizo tan fuerte que finalmente decidió pedir ayuda a don Ricardo, el dueño del taller, un vecino cuya casa no estaba lejos. Don Ricardo era conocido por su sabiduría y a menudo era el confidente de los vecinos cuando había problemas. Al oír que Mateo no había vuelto desde la tarde, el rostro de don Ricardo se puso serio de inmediato. Cogió una linterna y dijo: vamos a buscar por el camino del pueblo. Con suerte el chico solo se ha quedado en casa de algún amigo. La pequeña búsqueda comenzó. Carmen caminaba detrás de don Ricardo con la mano en el pecho. Recorrieron el camino hacia el taller, saludando a algunos vecinos que todavía estaban sentados en sus porches, a la luz de las bombillas amarillentas. Pero todas las respuestas eran las mismas. Nadie había visto a Mateo pasar esa noche. Cada paso se hacía más pesado. Cada segundo parecía aumentar la ansiedad. Cuando llegaron al taller, el lugar estaba oscuro y la puerta cerrada a cal y canto. No había señales de actividad. Carmen gritó el nombre de Mateo varias veces, pero solo el viento de la noche respondió. Ese vacío le debilitó el cuerpo. Recordó todo sobre su hijo menor, como Mateo siempre intentaba que estuviera orgullosa, su deseo de hacer el curso de mecánica, los pequeños ahorros que guardaba en una caja de madera en su habitación. No podía soportar la idea de que algo le hubiera pasado. Don Ricardo sugirió que volvieran a casa y pidieran ayuda a otros vecinos. Carmen asintió lentamente aunque las lágrimas empezaban a caer por sus mejillas. La noche en Valle de las Sombras se sentía ahora más oscura que nunca. Incluso el sonido del viento parecía un lamento de la naturaleza que guardaba una pregunta. ¿Por qué no había vuelto Mateo? ¿A dónde había ido? ¿Qué lo retenía? Esas preguntas quedaron suspendidas en el aire mientras Carmen regresaba a casa con el cuerpo tembloroso. La noche apenas comenzaba, pero la inquietud ya era como una espesa niebla que envolvía a todo el pueblo. Valle de las Sombras, que solía recibir la mañana con el canto de los jilgueros,
se despertó con el sonido de los pasos apresurados de los vecinos, que llevaban linternas, algunos candiles de aceite y machetes para abrirse paso entre la maleza. Una fina niebla que flotaba entre los olivos hacía que el ambiente de la mañana fuera aún más pesado. Parecía como si la propia naturaleza contuviera la respiración. En el patio de la casa del alcalde don Manuel, Carmen permanecía de pie con los ojos hinchados. Tenía el pelo revuelto por no haber dormido en toda la noche. Su rostro estaba pálido, pero se obligaba a sí misma a participar en el grupo de búsqueda. Don Manuel estaba en medio del pequeño grupo, sosteniendo una lista de nombres que había escrito a toda prisa. Su voz era grave cuando dijo: «El hijo de Carmen no ha vuelto a casa desde ayer por la tarde. Buscaremos a lo largo del camino hacia el taller y por los alrededores de los huertos. Esperemos que el muchacho solo se haya quedado dormido en casa de algún amigo». Los vecinos se miraron unos a otros con rostros preocupados. Mateo era conocido como un chico bueno y educado, que nunca causaba problemas. Solo oír que había desaparecido ya encogía el corazón de todos. La búsqueda comenzó desde el camino principal en dirección al taller. Un grupo de hombres caminaba al frente con linternas potentes y bastones de madera. Las mujeres les seguían, rezando en voz baja, con la esperanza de que la búsqueda de esa mañana arrojara algo de luz. Carmen estaba entre ellas. De vez en cuando sus manos temblaban mientras llamaba a Mateo con voz ronca. Cada arbusto que se movía le hacía pensar que su hijo podría estar allí. Cada sonido de una hoja al caer hacía que su corazón diera un vuelco. Don Ricardo, que había estado ayudando desde la noche anterior, recorría el lado izquierdo del camino, cerca de un campo de almendros, inspeccionando cada rincón, incluso los lugares por los que rara vez pasaba alguien. Se detenía de vez en cuando y se agachaba observando la tierra húmeda, pero no había huellas, ni marcas de bicicleta, ni pequeños objetos que indicaran que Mateo había pasado por allí. El camino permanecía en silencio como siempre. Como si nadie lo hubiera transitado la noche anterior. Cuando el sol comenzó a salir, el grupo de búsqueda se había dispersado en varias direcciones. Algunos fueron hacia el pequeño arroyo en los límites del pueblo. Otros revisaron un almacén abandonado que pertenecía a la familia del difunto Surip. Y otros caminaron hasta el olivar detrás de la ermita. Pero el resultado fue el mismo: nada. Solo se oía el crujido de las ramas, el viento de la mañana y el sonido de las respiraciones de los vecinos. Algunos comenzaron a inquietarse. Mientras tanto, Carmen se apoyaba en un gran almendro, sintiendo que su cuerpo se debilitaba. Sentía que las rodillas apenas podían sostenerla. En su corazón, seguía rezando para que la búsqueda no trajera malas noticias. Cuando el reloj marcaba las 9 de la mañana, don Manuel decidió pedir ayuda a la Guardia Civil del puesto de Martos. Un joven del pueblo fue en su moto hasta el cuartel más cercano para denunciar oficialmente la desaparición de Mateo. En menos de una hora, 2 agentes de la Guardia Civil llegaron en su vehículo oficial. Su llegada tranquilizó un poco a los vecinos, aunque la preocupación seguía flotando en el aire. Los agentes tomaron declaración inicial a Carmen y a varios vecinos. Preguntaron cuándo fue la última vez que se vio a Mateo, qué ropa llevaba y si tenía problemas con alguien. Nadie pudo dar una respuesta clara. Con el paso de las horas, la atmósfera del pueblo cambió. Los niños que normalmente jugaban en los patios ahora solo se quedaban en la puerta de sus casas, observando a los adultos ir y venir. Algunas madres que preparaban el almuerzo se asomaban a la calle de vez en cuando con expresión de angustia. Los hombres que regresaban del campo se unían a la búsqueda sin que nadie se lo pidiera. La desaparición de un adolescente en un pueblo pequeño como Valle de las Sombras no era algo común. En su memoria, algo así casi nunca había ocurrido. En medio de la búsqueda, Luis, el amigo de Mateo del taller, llegó corriendo. El joven parecía confundido y su rostro estaba pálido. Dijo que Mateo se había ido del taller antes de lo habitual la tarde anterior porque se sentía cansado. Luis también dijo que Mateo se había llevado la mano a la nuca, como si estuviera mareado. Pero Luis pensó que solo era agotamiento. Cuando Luis se enteró de que Mateo había desaparecido, dejó el taller de inmediato para ayudar en la búsqueda. La explicación de Luis hizo que el corazón de Carmen se sintiera aún más inquieto. Se imaginó a Mateo caminando enfermo por el camino solitario hacia casa.
Ese pensamiento le provocó una sensación de ahogo. Poco después, uno de los vecinos encontró la pequeña bolsa de herramientas de Mateo al borde del camino, cerca del desvío que llevaba a la casa de Isabel. La bolsa contenía un destornillador, un trapo y una llave inglesa que Mateo solía llevar al volver del taller. Parecía que la habían dejado allí a toda prisa. El descubrimiento hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Carmen casi se desmaya al ver la bolsa. La sostuvo con manos temblorosas mientras llamaba a su hijo. Su voz se rompió en un llanto que hizo que algunas mujeres también sollozaran. La Guardia Civil pidió inmediatamente a los vecinos que se alejaran y examinaron la zona. Buscaron pistas adicionales como huellas de zapatos, arañazos en la tierra o cualquier otro objeto sospechoso. Sin embargo, el suelo en esa zona era duro y seco, por lo que no había dejado ninguna marca. Uno de los agentes preguntó a los vecinos: ¿alguien vio a Mateo pasar por este camino ayer por la tarde? Un hombre mayor admitió haber visto a un joven con una camisa de trabajo azul caminar apresuradamente en dirección a la casa de Isabel al atardecer. Estaba seguro de que era Mateo por su complexión y su forma característica de andar. Este testimonio confirmó que Mateo se dirigía a casa de su hermana esa tarde. Sin embargo, el hecho de que no hubiera vuelto desde entonces hizo que el ambiente de la búsqueda se volviera más tenso. Don Manuel instruyó a los vecinos para que peinaran la zona alrededor de la casa de Isabel. Isabel, al oír el alboroto, salió con cara de confusión. Parecía nerviosa cuando los vecinos se reunieron cerca de la valla de su casa. Javier estaba detrás de ella, sujetando firmemente el brazo de su esposa, como si quisiera asegurarse de que mantuviera la calma. La Guardia Civil se acercó y preguntó a Isabel sobre la visita de Mateo la tarde anterior. Isabel bajó la mirada y dijo que Mateo no había ido. Su voz era baja y poco convincente. Los vecinos se miraron entre sí. Una pequeña sospecha comenzó a surgir, pero aún no había pruebas que apuntaran a algo definitivo. La búsqueda continuó hasta que el sol estuvo más alto. El calor empezaba a quemar la piel, pero los vecinos persistieron. Sentían que no podían detenerse hasta que encontraran a Mateo. Bajo un gran nogal, Carmen se sentó cubriéndose el rostro con las manos. Su llanto ya no era fuerte, sino que se había convertido en pequeños sollozos casi inaudibles. En su corazón, solo podía rezar para que encontraran a su hijo a salvo. Ningún vecino fue capaz de dejar a Carmen sola. La pérdida de un hijo es el mayor temor de una madre, y todos en el pueblo sabían lo pesado que era ese sentimiento. A medida que el tiempo avanzaba hacia el mediodía, la búsqueda seguía sin dar respuestas. Pero la prueba de que Mateo se dirigía a casa de Isabel y la bolsa encontrada en el camino hicieron que la búsqueda cambiara de rumbo. Valle de las Sombras comenzó a sentir una sombra oscura que se extendía lentamente. Y todos sabían que el núcleo de este misterio podría estar mucho más cerca de lo que imaginaban. El calor del mediodía comenzaba a ser sofocante cuando la Guardia Civil decidió reunir a los testigos en el pequeño ayuntamiento de Valle de las Sombras. El edificio sencillo, de paredes encaladas y vigas de madera, solía ser el lugar donde los vecinos deliberaban sobre los asuntos del pueblo. Ese día, el ambiente era mucho más tenso de lo habitual. Se dispusieron sillas de plástico en círculo, y casi todos los que habían visto a Mateo la tarde anterior estaban sentados allí. En un rincón de la sala, Carmen mantenía la cabeza gacha, con el rostro húmedo por las lágrimas. A su lado, la señora Elena le apretaba la mano con suavidad. Dos agentes de la Guardia Civil de Martos se sentaron al frente. Uno de ellos abrió un grueso cuaderno de notas. Su voz era tranquila pero firme cuando dijo: «Comenzaremos con el testigo que vio a Mateo por última vez ayer por la tarde. Por favor, den su testimonio con la mayor claridad posible». Cada vecino sentado en la sala asintió con respeto. En un pueblo pequeño como Valle de las Sombras, rara vez tenían tratos con la Guardia Civil, por lo que la atmósfera de ese día se sentía mucho más pesada de lo normal. El primer testigo fue un hombre llamado Sukandar, cuya casa estaba cerca del cruce que llevaba a la de Isabel. Se adelantó sosteniendo su sombrero gastado. Su rostro mostraba duda, pero se esforzó por recordar bien. Ayer, sobre las 5 de la tarde, volvía del huerto. Vi a un muchacho caminando deprisa hacia la casa de Isabel. Era Mateo. Estoy seguro.
El agente le preguntó cómo podía estar tan seguro. Sukandar respondió que veía a Mateo pasar a menudo por delante de su casa y que su forma de andar era inconfundible. Mateo tenía la costumbre de inclinar un poco la cabeza al caminar rápido, como si contara sus pasos. Esa descripción hizo que los agentes tomaran notas meticulosamente. El siguiente testigo fue Luis, el amigo de Mateo del taller. El joven miraba al suelo con el rostro todavía pálido por la ansiedad. Dijo, después del trabajo Mateo recogió sus herramientas y dijo que iba a pasar por casa de su hermana, Isabel. Parecía cansado. Le dije que volviera a casa con calma. El agente le preguntó si Mateo había mencionado alguna vez algún problema con su familia. Luis negó con la cabeza y dijo, Mateo a menudo se quejaba de dolores de cabeza últimamente, pero nunca contaba mucho. Después de eso el joven volvió a sentarse, pero su mirada seguía perdida, como si se culpara por haber dejado que Mateo se fuera solo. La tercera testigo fue una adolescente llamada Novi, que solía comprar en la tienda del pueblo. Dijo que vio a alguien parecido a Mateo caminando con una pequeña bolsa cuando el sol comenzaba a ponerse. Según ella, el color de su ropa era similar al uniforme de trabajo de Mateo, pero no estaba segura porque solo lo vio de lejos mientras volvía a casa a toda prisa. Aunque su testimonio no era del todo seguro, la Guardia Civil lo anotó. Cuando todos los testigos terminaron de declarar, los agentes se miraron con semblante serio. No había ninguna señal de que se hubiera visto a Mateo después de llegar cerca de la casa de Isabel, su rastro parecía desvanecerse en el aire. La sala del ayuntamiento se llenó de murmullos de los vecinos, que discutían diversas posibilidades. Sin embargo, cada vez que la conversación se desviaba hacia conjeturas sombrías, se callaban. Nadie podía imaginar que algo malo le hubiera pasado a un chico tan bueno como Mateo. La Guardia Civil pidió entonces permiso para hablar más a fondo con Isabel y su marido, Javier. Ambos llegaron unos minutos después. Isabel parecía mantener la cabeza gacha en silencio, mientras que Javier intentaba parecer tranquilo, aunque sus ojos mostraban inquietud. Uno de los agentes le preguntó a Isabel, ¿vino Mateo a esta casa ayer por la tarde? Isabel tragó saliva y respondió con voz apenas audible, no lo he visto desde hace varios días. Esa respuesta hizo que algunos vecinos se miraran, pero nadie se atrevió a hablar. El agente miró a Isabel más fijamente. Le preguntó si había alguna tensión o problema entre ella y su hermano. Isabel pareció dudar antes de responder finalmente, Mateo y yo tuvimos un desacuerdo sobre el olivar detrás de la casa de mi madre, pero eso fue hace mucho tiempo. No estoy enfadada con él. Intentó sonreír, pero la sonrisa parecía forzada. Javier solo asintió confirmando las palabras de su esposa, sin hacer muchos comentarios. Sus declaraciones parecían cerrar una vía de investigación. No había pruebas directas de que Mateo hubiera entrado en casa de Isabel. Sin embargo, los testimonios de los vecinos que lo vieron dirigirse hacia allí seguían siendo el punto central de las preguntas. Al terminar, la Guardia Civil pidió a los vecinos que permanecieran alerta y continuaran la búsqueda hasta la noche. Prometieron enviar más ayuda si fuera necesario. Cuando la reunión terminó, los vecinos comenzaron a salir del ayuntamiento en silencio. Nadie quería realmente volver a casa. Se miraban unos a otros con una mezcla de miedo y confusión. La desaparición de un adolescente en un pueblo pequeño no era solo un problema familiar, sino una carga para toda la comunidad. En el pueblo, los lazos emocionales entre vecinos eran fuertes, como una red fina que protegía sus vidas. Si un hilo se rompía, toda la red vibraba. Carmen seguía sentada en su silla, con la respiración entrecortada y los ojos enrojecidos. Miraba el suelo de baldosa sin enfocar, como si todo su mundo se hubiera derrumbado. La señora Elena le rodeó los hombros con un brazo. Paciencia, mujer. Encontraremos a Mateo. Intentaba consolarla, pero su propia voz temblaba. Al otro lado de la sala, Luis sostenía su casco, sintiendo como si una gran piedra le oprimiera el pecho. Lamentaba no haber acompañado a Mateo a casa la tarde anterior. Fuera del ayuntamiento, el sol comenzaba a inclinarse. Sus rayos caían oblicuamente sobre los campos de olivos. Un agente de la Guardia Civil respiró hondo mientras miraba el sendero que llevaba a la casa de Isabel. Le dijo en voz baja a su compañero,
aquí hay algo que no encaja. Su compañero asintió lentamente y tomó una pequeña nota. Luego ambos caminaron despacio por ese sendero para inspeccionarlo más de cerca. Mientras tanto, Isabel y Javier volvían a casa a paso rápido. El rostro de Isabel parecía tenso, aunque intentaba parecer tranquila delante de los vecinos. Al llegar a casa, cerró rápidamente la puerta de madera, como si no quisiera que nadie entrara. Algunos vecinos que lo vieron se susurraron entre sí. Había algo anormal en su comportamiento. Pero prefirieron guardar silencio. En el pueblo, acusar a alguien sin prueba se consideraba una falta de respeto y podía dañar las relaciones entre vecinos. Cuando la noche comenzó a caer lentamente, la Guardia Civil volvió a organizar grupos de búsqueda para peinar la zona alrededor de la casa de Isabel con más detalle. Llevaban focos y cuerdas largas. Los vecinos ayudaron, recorriendo cada rincón de la valla, inspeccionando los plataneros y hasta la pequeña caseta detrás de la casa. Pero una vez más, no había rastro de Mateo, ni huellas, ni ruidos, ni la más mínima pista. El silencio era opresivo, como si todo el pueblo contuviera la respiración, esperando algo que aún no estaba claro. En el porche de su casa, Carmen rezaba mientras miraba la pequeña bombilla que parpadeaba. Cerró los ojos y suplicó que encontraran a su hijo. No importaba en qué estado, solo quería volver a ver a Mateo. Su corazón comenzaba a flaquear, pero la esperanza, aunque pequeña, seguía encendida. A lo lejos el sonido de las campanas de la ermita llamando a la oración de la tarde resonó. Normalmente ese sonido traía calma, pero esa noche parecía un recordatorio de que el tiempo seguía pasando mientras la búsqueda no daba resultados. Cuando los vecinos comenzaron a regresar a sus casas para cenar, una sombra oscura comenzó a cubrir Valle de las Sombras. Nadie sabía que esa noche era solo el comienzo de un secreto mucho más profundo. Los suaves rayos del sol de la mañana acariciaban los olivos de Valle de las Sombras cuando un convoy de la Guardia Civil regresó con equipo adicional. Esta vez, traían un perro rastreador de la unidad canina de Jaén para ayudar a encontrar el rastro de Mateo. Los vecinos, esperaban al borde del camino desde el amanecer, comenzaron a congregarse con renovada esperanza. Esa esperanza se había desvanecido la noche anterior, cuando la búsqueda no encontró nada. Pero la presencia del perro rastreador hizo que muchos sintieran que ese día habría un avance. Carmen estaba de pie junto a la señora Elena. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos reflejaban un atisbo de esperanza. Se secó con el borde de su chal el sudor frío que no dejaba de aparecer. Un pastor alemán de color marrón y negro fue bajado del vehículo. El perro parecía robusto y bien entrenado, con el hocico moviéndose constantemente, olfateando el aire. Su guía, un agente corpulento, sujetaba la correa con firmeza. Dijo a los vecinos con voz suave: no se acerquen. Dejen que el perro trabaje con tranquilidad. Los vecinos retrocedieron inmediatamente unos pasos, observando con una mezcla de ansiedad y expectación. Un agente le dio al perro un pequeño trozo de tela de la bolsa de Mateo. El animal lo olió cuidadosamente y luego comenzó a rastrear el suelo, moviéndose lentamente. Todos los ojos seguían los movimientos del perro con gran atención. El perro comenzó a caminar por el sendero que llevaba a la casa de Isabel. Paso a paso su ritmo se aceleró, como si entendiera lo que estaba buscando. Carmen se apretó las manos contra el pecho al ver esa dirección. Su mente volvió a las palabras de Mateo la mañana anterior. El chico había dicho que pasaría por casa de Isabel. Su corazón se sintió arrastrado a un torbellino de ansiedad cada vez más profundo. Esperaba que esa dirección no trajera malas noticias, pero su instinto le decía que la respuesta que tanto habían buscado podría estar al final de ese camino. El perro se detuvo un momento en el lugar donde se encontró la bolsa de Mateo el día anterior. Olfateó el suelo a su alrededor, moviendo la cabeza lentamente de un lado a otro. Su guía asintió levemente, pareciendo confirmar que el perro había captado el rastro correcto. Luego el perro rastreador se puso en movimiento de nuevo. Sus pasos eran ahora más seguros, más firmes, como si hubiera encontrado una senda clara. Ya no se desviaba. Siguió el pequeño sendero que llevaba directamente a la casa de Isabel. Los vecinos que lo veían comenzaron a susurrarse en voz baja.
Algunos tragaron saliva, mientras que otros se frotaron las manos como si quisieran deshacerse de un mal presentimiento que había surgido de repente. Don Ricardo observaba con rostro serio. Miraba la casa de Isabel sin pestañear, como si recordara algo. Desde la noche anterior, una gran inquietud lo embargaba. Recordó un gran saco que Javier había llevado 2 noches atrás. Sin embargo, todavía dudaba en hablar. A medida que el perro se acercaba a la casa de Isabel, los vecinos que lo seguían comenzaron a caminar más despacio. El aire pareció cambiar. El viento que antes soplaba suavemente de repente se volvió pesado, como si llevara un mensaje no dicho. El sol, ya alto, no lograba calentar el ambiente. Incluso el canto de los pájaros pareció cesar. Finalmente el perro se detuvo justo delante de la valla de la casa de Isabel. Su hocico estaba pegado al suelo, olfateando intensamente. El guía tiró ligeramente de la correa, pero el perro se negó a moverse. En cambio, ladró suavemente mientras miraba a su guía. Una señal de que el rastro más fuerte estaba en esa zona. Los vecinos contuvieron la respiración al unísono. Los susurros comenzaron a oírse con cautela. Todas las miradas se dirigieron a la pequeña casa de color crema. Isabel, que estaba barriendo el patio, se detuvo de inmediato al ver a la multitud reunida frente a su casa. Su rostro se puso pálido al instante. Javier salió de la casa, ajustándose la ropa. Parecía sorprendido, pero sus ojos mostraban la misma inquietud que los de los vecinos. Un agente de la Guardia Civil se acercó y les dijo: «Necesitamos inspeccionar el patio y los alrededores de la casa. Es parte del procedimiento». Isabel se quedó en silencio unos segundos antes de asentir lentamente. El guía le dio una señal al perro para que continuara. El perro entró en el patio, olfateando cada rincón. Caminó hacia el porche, luego hacia el lado izquierdo de la casa, y finalmente se detuvo cerca de la cocina exterior. Su hocico se pegó al suelo mientras emitía un sonido bajo. Su guía parecía cada vez más serio. Hizo una seña a otro agente para que se acercara. La policía comenzó a examinar el suelo del patio trasero, especialmente en las zonas que parecían más removidas. Los vecinos que observaban la escena mostraban rostros de preocupación. Se agruparon, pero mantuvieron la distancia solicitada por la policía. Los murmullos resurgieron. Alguien le susurró a su amigo, alguien se tapó la boca con la mano, alguien apartó la vista, incapaz de soportar lo que estaba por venir. Carmen estaba de pie detrás de la multitud, agarrándose al poste de la valla de un vecino para no caerse. Sentía las rodillas débiles y la vista nublada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que se diera cuenta. La señora Elena le sujetó el hombro con fuerza mientras susurraba: «Tranquila, mujer. Dios nos mostrará el camino», pero su propia voz temblaba. La policía comenzó a peinar la zona cerca de un depósito de agua y una pequeña caseta de madera. Allí, la tierra parecía más blanda que en otras áreas. Su color era ligeramente diferente, como si hubiera sido removida recientemente. Un agente se agachó y tocó la tierra con la punta de los dedos. Miró al guía del perro y luego hizo una seña a su compañero para que trajera herramientas de excavación. El guía apartó un poco al perro para no interferir en el proceso. El perro seguía mirando esa zona de tierra mientras emitía un sonido bajo, como si supiera que debajo de ella había algo muy importante. Javier, que estaba en el porche, parecía inquieto. Se retorcía el borde de la camisa mientras tragaba saliva. Isabel estaba a su lado. Su rostro estaba cada vez más pálido y sus manos temblaban. Cuando la policía comenzó a cavar lentamente la tierra, Isabel se tapó la boca con ambas manos. Sus ojos parecían vidriosos, como si algo dentro de ella comenzara a derrumbarse. Los vecinos que observaban el proceso estaban cada vez más tensos. No se oía nada más que el sonido de la pala rompiendo la tierra. Cada palada se sentía como un segundo hacia la gran respuesta que tanto habían buscado. Carmen observaba el proceso desde lejos, rezando para que lo que encontraran no fuera algo que le arrebatara su última esperanza. El montículo de tierra comenzó a abrirse poco a poco. Los corazones de los vecinos se sentían cada vez más pesados. Algunos se agarraban a sus amigos, otros apartaban la cara.
La policía trabajaba con mucho cuidado, como si temiera tocar algo frágil. Cuando la pala levantó una capa más profunda de tierra, un olor a humedad mezclado con un hedor inusual comenzó a percibirse. Los agentes se miraron. El guía del perro se enderezó. El perro ladró una vez con fuerza. Antes de que nadie pudiera decir nada, uno de los agentes dijo en voz baja: «Continuemos despacio». Y cuando la tierra excavada reveló una parte de tela raída, todo el pueblo pareció contener la respiración al mismo tiempo. El ambiente en el patio trasero de la casa de Isabel cambió en un instante cuando la pala de un agente de la Guardia Civil dejó al descubierto un trozo de tela raída de color azul. La luz del sol de la mañana, que antes parecía cálida, ahora se sentía helada al revelarse el color de la tela. Los vecinos que observaban desde detrás de la valla contuvieron la respiración, mirándose unos a otros con los ojos muy abiertos. Esa tela les resultaba familiar. Un azul oscuro con manchas de aceite, como la que solían llevar los mecánicos del pueblo. La tela estaba arrugada y parcialmente enterrada en la tierra húmeda. La imagen hizo temblar a muchos, porque todos sabían que ese era el color del mono de trabajo de Mateo. La policía trabajó más rápido, pero con la misma cautela. 2 agentes cavaron alrededor de la tela hasta que se empezó a vislumbrar una forma curva y antinatural. La tierra removida aumentaba, y un olor a humedad mezclado con un hedor desagradable comenzó a extenderse lentamente por el aire. Algunos vecinos se taparon la nariz, mientras que otros se cubrieron la boca con las manos, incapaces de soportar el horror que empezaba a invadirlos. Carmen, de pie detrás de la multitud, no podía ver con claridad lo que estaba sucediendo. Pero cuando oyó a varias mujeres gritar en voz baja, su cuerpo se movió instintivamente hacia adelante. Se acercó llamando a Mateo en un susurro. La señora Elena a su lado intentó sujetarla por el hombro, pero Carmen se soltó y caminó, tambaleándose, hacia el frente. Los vecinos le abrieron paso, pero sus miradas estaban llenas de pena, porque sabían a lo que se enfrentaría esa mujer. Cuando Carmen logró atravesar la multitud, vio la tela azul con sus propios ojos. De repente su cuerpo se estremeció violentamente, se tapó la boca. Sus hombros subían y bajaban, conteniendo un llanto que estaba a punto de estallar. Después de unos segundos, sus piernas ya no pudieron sostenerla. Se desplomó en los brazos de la señora Elena. Los gritos ahogados de los vecinos hicieron que la policía se volviera. 2 agentes ayudaron a llevar el cuerpo de Carmen al porche de un vecino, a la sombra. En el lugar de la excavación, la policía amplió el perímetro. Se colocó una cinta de la Guardia Civil alrededor del patio trasero de la casa de Isabel, impidiendo que los vecinos se acercaran demasiado. La cinta amarilla ondeaba lentamente al viento, creando una atmósfera aún más tensa. Los vecinos que seguían reunidos fuera de la valla parecían abrumados por el miedo. El pueblo, que siempre había sido tranquilo, se había convertido en un lugar que albergaba un oscuro misterio. Empezaron a oírse susurros. Alguien decía que la mala suerte se había cebado con la familia de Carmen. Otro decía que algo así nunca había ocurrido en Valle de las Sombras. Algunos vecinos optaron por retroceder, llorando en silencio. Sus corazones no podían soportar la realidad que empezaba a desvelarse. En medio del pánico, la policía continuó la excavación. La tierra se retiraba poco a poco hasta que empezó a vislumbrarse la forma de un cuerpo boca abajo. El mono de trabajo azul estaba pegado a un cuerpo inmóvil. El cuerpo estaba rígido, pero la espalda aún era claramente visible. Aunque parcialmente cubierto de tierra, la policía detuvo la excavación por un momento para dar paso al equipo de identificación. Un agente examinó el trozo de tela y asintió levemente. Hizo una seña con la mano a su compañero, que sostenía un bloc de notas. Nadie dijo nada, pero sus miradas bastaban para dejar claro que el cuerpo era casi con toda seguridad el de Mateo. Fuera de la valla, cada vez llegaban más vecinos. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente a través de mensajes y llamadas telefónicas. En poco tiempo el patio delantero de la casa de Isabel estaba lleno de gente que quería saber qué pasaba. Algunos estaban de pie, otros en cuclillas, llevándose las manos a la cabeza, y otros lloraban en silencio porque conocían bien a Mateo desde niño. El rostro de aquel chico siempre brillaba con una sonrisa. A pesar de su vida sencilla,
A menudo ayudaba a reparar las bicicletas de los vecinos sin pedir nada a cambio. Esos recuerdos hicieron que a muchos se les llenaran los ojos de lágrimas al ver la amarga realidad de esa mañana. Nadie podía entender por qué un chico tan bueno había sido encontrado en esas condiciones. Isabel permanecía en el porche de su casa temblando. Su rostro estaba pálido como la cera y sus manos agarraban con fuerza el borde de su falda. Parecía querer decir algo, pero su voz se había desvanecido. Javier estaba a su lado, sosteniendo el hombro de su esposa. La mirada de Javier iba y venía entre los agentes que trabajaban en el patio trasero y los vecinos que los miraban con todo tipo de expresiones. Había sospecha, preguntas y una ira que comenzaba a crecer en silencio. La policía pidió entonces a todos los vecinos que se retiraran 10 pasos de la valla. Tenían que asegurarse de que el lugar no se contaminara y las pruebas no se destruyeran. La voz de la gente que organizaba a la multitud sonaba firme pero respetuosa. En el pueblo mantener la cortesía era una obligación, incluso en una situación tan crítica. Cuando el cuerpo de Mateo fue finalmente sacado de la tierra y colocado en una camilla, la atmósfera, ya tensa, se convirtió en un silencio desgarrador. No se oía ningún sonido, ni siquiera el viento parecía soplar entre los árboles. Solo el llanto ahogado de algunas mujeres se escuchó antes de debilitarse con el tiempo. Carmen, que ya se había recuperado después de que le dieran un poco de agua, se negó a quedarse sentada a pesar de su debilidad. Se obligó a ponerse de pie cuando vio a los agentes llevar la camilla hacia la parte delantera de la casa. Se acercó llamando a Mateo una y otra vez. Su voz era ronca, entrecortada, como si saliera de la herida más profunda. Los vecinos contuvieron las lágrimas al presenciar la escena. Nadie podía imaginar el sufrimiento de una madre que tenía que ver a su hijo encontrado en esas condiciones. Cuando los agentes pasaron por la puerta del patio de la casa de Isabel, ella se arrodilló de repente, cubriéndose el rostro. No emitió ningún sonido, pero sus hombros se sacudían violentamente. Javier la sujetó con fuerza para que no cayera por completo. Sin embargo, la expresión de Javier no era menos desesperada. Los ojos del hombre parecían buscar aire, como si le costara respirar ante la situación. Por su rostro los vecinos pudieron ver que había algo oculto detrás de la calma que había intentado mostrar. Algunos comenzaron a preguntarse en silencio, ¿por qué encontraron a Mateo en el patio trasero de la casa de Isabel? ¿Por qué la tierra parecía recién cavada? ¿Quién la cavó? ¿Y qué ocurrió realmente ayer por la tarde? Esas preguntas no obtuvieron respuesta. Solo la cinta de la Guardia Civil que se extendía y las miradas cada vez más serias de los agentes. Valle de las Sombras ya no estaba solo adornado con campos de olivos y tierras de labranza pacíficas. Detrás de la valla de madera de la casa de Isabel, un gran misterio acababa de salir a la luz. Un misterio que sacudiría a todo el pueblo y cambiaría la vida de esa familia para siempre. La noche cayó lentamente sobre Valle de las Sombras. Pero esa oscuridad no trajo la calma de siempre. Desde el hallazgo del cuerpo de Mateo esa mañana, el tranquilo pueblo se había convertido en un hervidero de susurros ansiosos. Las luces de las casas se encendieron antes, pero casi todos prefirieron quedarse fuera, de pie al borde del camino que llevaba a la casa de Isabel. El aire de la noche se sentía húmedo. Un viento bajo soplaba, trayendo el olor a tierra mojada y una tensión que se acumulaba en el ambiente. Los vecinos se sentaban, se paraban y se agrupaban frente a la valla de la casa de Isabel, a pesar de que la cinta de la Guardia Civil rodeaba firmemente el patio trasero. Dentro del perímetro, la luz de los focos del equipo forense se esparcía. Varios agentes examinaban la tierra excavada, mientras otros fotografiaban los rincones de la casa con cámaras especiales. Cada destello de la cámara añadía una sensación de horror a los vecinos que observaban desde lejos. Algunos se mordían los labios por miedo. Otros se abrazaban a sí mismos para soportar el frío que se colaba hasta los huesos. Y otros sostenían la mano de su cónyuge, incapaces de enfrentarse solos a esa amarga realidad. Carmen seguía en la casa del vecino, cerca de la valla. Tenía los ojos hinchados, pero ya no le quedaban lágrimas. Parecía haber agotado todas sus fuerzas para llorar. Varios vecinos la rodeaban ofreciéndole agua, frotándole la espalda e intentando consolarla, aunque ellos mismos no podían ocultar su tristeza.
Solo las oraciones se repetían en sus labios, esperando que Dios diera fuerzas a una madre que había perdido a su hijo de forma tan trágica. Por otro lado, Isabel y Javier no se veían entre los vecinos. La Guardia Civil los había llevado al interior de la casa para interrogarlos por separado. Se utilizaron 2 habitaciones diferentes para que no pudieran influir en sus respuestas. Las luces de la casa parecían brillar intensamente, pero oscuras sombras se proyectaban desde las ventanas cubiertas por finas cortinas. La atmósfera del interrogatorio aumentaba la tensión en el exterior. Las voces de los vecinos se oían en susurros. Alguien decía que Isabel parecía nerviosa desde la mañana. Otro afirmaba haber visto a Javier salir a menudo por la noche últimamente. Sin embargo, nadie se atrevía a sacar conclusiones. Los habitantes del pueblo eran muy cautelosos en sus juicios. Temían equivocarse y herir a alguien que pudiera ser inocente. Pero la sombra de la sospecha seguía planeando en la mente de todos. La luz de los focos forenses se reflejaba en la tierra excavada. Allí se había encontrado el cuerpo de Mateo. El montículo estaba ahora cubierto por una lona azul de los agentes, pero seguía siendo el centro de atención. Nadie podía olvidar la escena de esa mañana, cuando la tierra se abrió y apareció el mono de trabajo raído. El olor a humedad mezclado con tierra aún se percibía débilmente y los vecinos que estaban cerca de la valla se tapaban la nariz, incapaces de respirar ese aroma por mucho tiempo. Don Ricardo estaba en primera fila, apoyado en su bastón de madera. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero su mirada era fuerte. Había vivido en ese pueblo desde joven y nunca había visto algo así. En su corazón, pensaba en el destino de Carmen, que ahora había perdido a su único hijo varón. Mateo era conocido como un chico educado, trabajador y que nunca causaba problemas. Su pérdida no era solo una pérdida para su familia, sino para todo el pueblo. El equipo forense examinaba cada pequeño rastro en el patio de la casa. Encendieron un dispositivo especial que podía detectar salpicaduras de sangre en superficies de madera y tierra. No se oía nada más que el sonido de la pala rompiendo la tierra. Cada palada se sentía como un segundo hacia la gran respuesta que tanto habían buscado. Carmen observaba el proceso desde lejos, rezando para que lo que encontraran no le arrebatara su última esperanza. El montículo de tierra se abría poco a poco. Los corazones de los vecinos se encogían. Algunos se aferraban a sus amigos, otros apartaban la vista. Un agente repitió la pregunta con un tono suave pero incisivo. Isabel se cubrió el rostro por un momento y luego intentó responder con voz entrecortada. El silencio de la habitación hizo que su respuesta se oyera con claridad, llegando hasta el corazón de los agentes. Javier fue interrogado en otra habitación. Estaba sentado con la espalda rígida y la mirada inquieta. El agente le preguntó sobre sus actividades la noche anterior. Javier se frotó las palmas de las manos lentamente. Dijo que estaba reparando una tubería de agua detrás de la casa. El agente tomó nota y luego le preguntó por qué llevaba un saco grande la noche del hallazgo de Mateo. El rostro de Javier se puso pálido al oír la pregunta. Intentó explicarse, pero sus palabras no salían con coherencia. Afuera, los vecinos veían la luz en las ventanas. El movimiento dentro de la casa indicaba que el interrogatorio era intenso. Esto hizo que muchos estuvieran aún más convencidos de que algo estaba sucediendo. Los susurros de los vecinos se hicieron más frecuentes. Alguien dijo que desde hacía unos días se oían ruidos de objetos cayendo desde la casa de Isabel. Otro afirmó haber visto a Javier cavando en el jardín por la noche. Aunque él dijo que estaba reparando la tubería, todo eran conjeturas e historias no confirmadas. Mientras el equipo forense trabajaba, el alcalde de Valle de las Sombras se adelantó de entre la multitud, y se acercó a la valla. Su figura era respetada por su serenidad. Se detuvo y levantó la mano pidiendo silencio. Su voz era suave cuando dijo: «Vecinos, por favor, mantengamos el orden. Dejemos que la Guardia Civil haga su trabajo. No hagamos acusaciones, no digamos palabras que puedan herir a ninguna familia. Todos estamos de duelo». Sus palabras hicieron que los vecinos se callaran. Aunque sus corazones querían saber más, respetaron las indicaciones del líder del pueblo. Unos minutos después el equipo forense terminó de recoger muestras de tierra,
tela y pequeños objetos encontrados en la esquina de la cocina trasera. Todo se guardó en bolsas especiales. El jefe del equipo hizo una seña a la policía indicando que el examen del lugar había terminado. La Guardia Civil se acercó entonces a la multitud y anunció que Isabel y Javier serían llevados al cuartel para un interrogatorio más profundo. Los vecinos comenzaron a susurrar con más fuerza. La imagen de Isabel saliendo de la casa, pálida y con paso vacilante, hizo que algunos respiraran hondo. Javier caminaba detrás de ella con el rostro igual de tenso. Los agentes los flanqueaban para que la multitud no les bloqueara el paso. El vehículo patrulla que esperaba fuera de la valla abrió sus puertas de inmediato. Carmen, que lo veía desde lejos, solo pudo apretarse el pecho con fuerza. No dijo nada, pero las lágrimas volvieron a caer por sus mejillas. No quería acusar a nadie, pero su corazón se rompía al ver a su hija y a su yerno ser llevados por la policía en una noche tan oscura. Cuando el coche patrulla se puso en marcha, los vecinos se apartaron automáticamente. No se oyó más que el lento y pesado rugido del motor. Las luces rojas y azules se reflejaban en los rostros de los vecinos que despedían al vehículo con miradas llenas de preguntas. El coche se alejó lentamente, dejando atrás un pueblo sumido en la tristeza y el miedo. En el patio trasero de la casa de Isabel, la cinta policial seguía ondeando. Las luces de los focos comenzaron a apagarse. La tierra excavada era ahora solo un hueco oscuro. Valle de las Sombras cambió por completo esa noche. Nadie volvió a casa con el corazón ligero, nadie pudo dormir con la mente en paz. La noche, que solía estar llena del canto de los grillos, ahora estaba llena de susurros de horror. Los vecinos cerraron las puertas de sus casas con más fuerza de lo habitual. Sabían que un oscuro secreto había salido a la superficie, y que a partir de esa noche, el camino hacia la verdad acababa de comenzar. Esa mañana, el aire en Valle de las Sombras se sentía pesado, como si todas las oraciones y el dolor de los vecinos se hubieran adherido a una atmósfera inmóvil. En el cuartel de la Guardia Civil de Martos, varios agentes se habían reunido desde el amanecer para discutir los avances del caso de Mateo. Los resultados preliminares de la autopsia acababan de llegar en un informe impreso y fueron entregados a los oficiales. El informe se abrió lentamente y la sala quedó en silencio. El agente que lo leía frunció el ceño y luego miró a sus compañeros con rostro tenso. Según el examen inicial, Mateo había muerto por un golpe con un objeto contundente en la parte posterior de la cabeza. No se encontraron signos de una lucha intensa en su cuerpo. Esto indicaba que el ataque fue repentino, sin que el chico tuviera oportunidad de defenderse. Las breves palabras del médico forense sumieron a toda la sala en el silencio. Varios agentes intercambiaron miradas de preocupación. Para ellos, una muerte trágica siempre era difícil de aceptar. Pero cuando se trataba de un chico de la edad de Mateo, la herida se sentía mucho más profunda. El agente que estaba en la sala respiró hondo, sujetando el informe con fuerza. Sabía que esta noticia sacudiría aún más al pequeño pueblo. A medida que el sol comenzaba a salir, el patio exterior del cuartel se llenó de periodistas locales y algunos de fuera de la ciudad. Grandes cámaras apuntaban a la puerta. Los micrófonos se extendían hacia cada agente que salía. Las preguntas de los periodistas rompían el aire de la mañana con un tono insistente. Todos querían saber las últimas novedades sobre la tragedia que había captado la atención de tanta gente. Uno de los periodistas levantó la mano y preguntó en voz alta: ¿cómo es posible que un hermano sea encontrado enterrado en la casa de su propia hermana? Su voz era aguda y penetrante para los oídos de los vecinos que observaban desde la distancia. El agente de policía intentó mantener la calma, pero su rostro permanecía tenso. Respondió brevemente que la investigación seguía en curso y pidió al público que no difundiera acusaciones no probadas. Sin embargo, esas palabras no lograron calmar la curiosidad pública. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, se le pidió a Javier que volviera a sentarse para una nueva sesión de preguntas. Su rostro parecía agotado después de una larga noche sin dormir. Tenía los ojos rojos e inquietos. El agente que lo interrogaba abrió una carpeta con las notas de la noche anterior y le preguntó sobre sus actividades la tarde en que Mateo desapareció. Javier tragó saliva lentamente mirando la mesa. Respondió que solo estaba ocupado en la cocina trasera.
El agente luego preguntó más detalladamente sobre sus actividades esa noche. Javier intentó mantener un tono tranquilo, pero sus palmas estaban húmedas y temblorosas. El interrogatorio se profundizó cuando el agente mencionó el gran saco que los vecinos vieron llevar a Javier la noche después de la desaparición de Mateo. Javier pareció sorprendido al oír la pregunta. Intentó formular una respuesta, pero su voz era inestable. El agente no lo acusó directamente, pero las preguntas precisas aumentaron la presión en la habitación. Unos minutos después, otros 2 agentes llevaron una pequeña caja a la sala de interrogatorios. La caja contenía objetos encontrados durante el registro del cobertizo detrás de la casa de Isabel esa mañana. El agente abrió la caja y sacó un pequeño objeto negro. Era un teléfono móvil viejo y gastado con la pantalla rota en una esquina. Lo colocó sobre la mesa y dijo que el teléfono había sido encontrado escondido debajo de una pila de sacos de grano. Javier dejó escapar un suspiro corto al ver el objeto. Su rostro palideció. Intentó desviar la mirada, pero el agente le pidió que lo mirara claramente. Uno de los agentes dijo que se sospechaba que el teléfono pertenecía a Mateo. El hallazgo se convirtió en un gran interrogante, ya que Isabel había afirmado que Mateo nunca había ido a su casa el día de los hechos. Si eso era cierto, ¿por qué estaba el teléfono de Mateo en un rincón del cobertizo de su casa? El examen del teléfono fue realizado de inmediato por un técnico. Conectaron el teléfono a un dispositivo especial para leer los datos que contenía. Pasaron varios minutos antes de que la pantalla del teléfono se iluminara con una luz tenue. En él había un último mensaje enviado por Mateo a su amigo del taller. El mensaje fue escrito la tarde en que se vio a Mateo por última vez. En el mensaje, Mateo decía que estaba de camino a casa de su hermana y que quería hablar de algo importante. Esos datos cambiaron drásticamente el ambiente de la habitación. El agente que tomaba notas levantó la cabeza con una mirada penetrante. Isabel había dicho anteriormente que su hermano no había pasado por allí esa tarde, pero los datos del teléfono indicaban lo contrario. De repente la puerta de la habitación contigua se abrió. Isabel salió de la sala de interrogatorios con el rostro aún más pálido. Se llevó la mano al pecho e intentó respirar profundamente, como si la fuerza dentro de ella comenzara a desmoronarse. El agente que estaba fuera de la sala le pidió a Isabel que se sentara y le ofreció un vaso de agua. La mujer miraba el suelo sin enfocar. Parecía muy angustiada. Los vecinos que observaban desde lejos comenzaron a susurrar. Algunos sentían lástima por ella. Otros empezaban a sospechar que Isabel podría estar ocultando algo. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero esa sensación de incomodidad se extendió rápidamente entre la multitud. Dentro de la sala, el agente volvió a presionar a Javier con la pregunta, ¿por qué estaba escondido el teléfono de Mateo? ¿Por qué no informaron sobre él? Desde el principio, Javier intentó decir que no sabía nada del teléfono. Pero el agente que tenía las notas le mostró las huellas dactilares que encontraron alrededor del teléfono. Aunque aún no estaban confirmadas, las huellas parecían coincidir con las de Javier. El ambiente se volvió aún más pesado cuando la policía anunció que el foco principal de la investigación ahora se centraba en la casa de Isabel. Los periodistas que esperaban en el patio del cuartel se movieron inmediatamente hacia la barrera policial para grabar la declaración. El sonido de las cámaras se escuchaba sin cesar. Los vecinos que esperaban desde la mañana comenzaron a sentirse ansiosos. Muchos no podían creer que esta tragedia pudiera ocurrir en su comunidad. En Valle de las Sombras, la noticia se extendió como el viento. Algunos vecinos que estaban en el bar del pueblo se quedaron en silencio al oír las noticias sobre el teléfono de Mateo. Un anciano sostenía su vaso de vino y decía que estaba seguro de que había algo que aún no se había revelado. Una mujer a su lado asintió, mirando al frente con la mirada perdida. Dijo que Mateo era un buen chico, y que no habría ido a casa de Isabel si no fuera por un asunto importante. La conversación flotaba en el aire, creando una atmósfera tensa en el pequeño bar. Mientras la policía continuaba trabajando, el corazón de Carmen se rompía cada vez más. La mujer seguía en la casa de su vecino, con los ojos hinchados y el cuerpo débil. Los vecinos intentaban consolarla, pero cada palabra de aliento se sentía vacía en medio de su dolor. Abrazaba un pequeño pañuelo que pertenecía a Mateo, mirando a la distancia sin ver nada.
No quería acusar a nadie, pero su corazón sabía que algo muy amargo se estaba revelando poco a poco. El atardecer comenzaba a caer sobre el pueblo cuando los agentes recopilaron todos los datos. El teléfono de Mateo, el último mensaje, las huellas dactilares y los testimonios de los testigos que vieron a Mateo dirigirse a la casa de Isabel se convirtieron en las piezas de un rompecabezas que ahora comenzaba a tomar forma. Aunque aún no se podía concluir nada, la policía empezaba a sentir que el secreto detrás de la muerte de Mateo no era simple. Y entre el cielo de Jaén, que comenzaba a enrojecerse, todos los vecinos sabían que esa noche sería una noche larga para Valle de las Sombras. Una noche en la que la verdad comenzaba a acercarse, pero la herida en el corazón de todos se hacía cada vez más grande. El atardecer descendía lentamente sobre Valle de las Sombras cuando el sonido de los vehículos de la Guardia Civil se oyó acercándose a lo lejos. El cielo, antes anaranjado, se oscureció. Nubes finas se movían lentamente sobre los olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, la belleza de la tarde ya no consolaba a los vecinos. Era como si una manta de ansiedad cubriera todo el pueblo. Desde la mañana, las noticias sobre el teléfono de Mateo y el nuevo interrogatorio a Isabel y Javier se habían extendido de boca en boca. Ahora, con la creciente presencia policial, los vecinos comenzaron a darse cuenta de que el gran secreto de este caso se acercaba a su punto culminante. Frente a la casa de Isabel, una multitud de vecinos se había congregado. Se mantenían a una distancia segura, fuera de la cinta policial. Sin embargo, sus miradas no se apartaban de la puerta de la casa. Se oían susurros entre ellos. Sus voces no eran fuertes, pero era evidente que todos contenían una gran tensión. Algunos se aferraban al hombro de su marido, otros se ajustaban el chal sobre el pecho, y otros simplemente bajaban la cabeza con la mente en un torbellino. Entre la multitud, don Ricardo observaba en silencio. Su rostro se había endurecido, sus ojos examinaban cada rincón de la casa de Isabel. El anciano recordaba perfectamente lo que había visto 2 noches atrás. Vio a Javier llevando un gran saco por el costado de la casa hacia el patio trasero. En ese momento pensó que Javier estaba tirando hierba o basura del jardín. No se le ocurrió ni por un momento que el contenido de ese saco pudiera ser parte del gran misterio que envolvía al pueblo. Cuando el coche patrulla se detuvo justo enfrente de la casa, todos los vecinos se callaron al unísono. Se abrieron 2 puertas del vehículo. Los agentes salieron primero y luego llamaron a Isabel y Javier, que todavía estaban dentro de la casa. Javier avanzó con paso pesado, mientras que Isabel lo seguía con el rostro pálido y los ojos incapaces de mirar a nadie. No hablaron. Ni una sola palabra salió de sus bocas. Solo se oía el sonido de sus pasos sobre la tierra que comenzaba a enfriarse. Cuando ambos fueron conducidos hacia el furgón de detenidos, un llanto se quebró entre la multitud. Carmen, que había sido traída por la señora Elena, se cubrió la boca con las manos. Los agentes de la Guardia Civil, al verla, mostraron un respeto silencioso. Esta actitud demostraba que entendían el profundo dolor en el corazón de una madre. Isabel, al pasar junto a Carmen, se detuvo un instante. Miró a su madre con los ojos llorosos. Sus párpados temblaban. Pero no fue capaz de decir nada. Carmen solo sollozaba, aferrándose al brazo de la señora Elena con más fuerza, como si su cuerpo ya no pudiera sostenerse por sí solo. Javier caminaba detrás de Isabel con pasos rígidos. No se atrevía a mirar a nadie, ni siquiera a su propia esposa. Los vecinos observaban sus movimientos con una mezcla de ira, miedo y curiosidad. Alguien murmuró en voz baja, alguien se cubrió el rostro con las manos, no queriendo ver la escena por mucho tiempo. Entre ellos, algunos lloraban mientras miraban al suelo, sintiendo que esta tragedia manchaba la paz de su pequeño pueblo. Cuando la policía cerró la puerta trasera del furgón, un pequeño chirrido resonó en el aire. El motor del vehículo se encendió lentamente y luego comenzó a moverse, alejándose de la casa. Los vecinos se apartaron automáticamente. Muchos ojos siguieron al vehículo hasta que desapareció de la vista, como si cada uno quisiera asegurarse de que la confusión que sentían no era solo una pesadilla. Después de que el vehículo abandonara el pueblo, solo quedó el silencio. Algunos jóvenes intentaron calmar a los vecinos que parecían demasiado afectados. Alguien los invitó a sentarse en un banco de madera, alguien ofreció agua.
Pero cada intento parecía inútil, porque el dolor que asolaba al pueblo era inmenso. No había palabras que pudieran aliviar la ola de tristeza que oprimía el pecho de todos. En el patio trasero de la casa de Isabel, la cinta policial que se extendía todavía era visible. La cinta amarilla ondeaba al viento como un recordatorio de que esta tragedia aún no había terminado. Los agentes que quedaban tomaron algunas fotos adicionales de los rincones que aún no habían sido examinados. Revisaron huellas de zapatos, restos de tierra removida y pequeños objetos que pudieran ayudar a reconstruir la cronología de la muerte de Mateo. Algunos vecinos se acercaron unos a otros, susurrando sobre lo que podría haber ocurrido la noche de la desaparición de Mateo. Alguien dijo que Javier fue visto saliendo de la casa más de una vez esa noche. Otro afirmó haber visto la luz de la cocina de la casa de Isabel encendida hasta tarde. Y alguien más dijo que se oyó un ruido extraño desde la parte trasera de la casa, pero no le prestaron atención porque pensaron que provenía de la reparación de la tubería, como había dicho Javier anteriormente. La historia se extendió rápidamente. Cada relato aportaba un matiz diferente. Sin embargo, nadie se atrevía a asegurar cuál era el verdadero. En un pueblo pequeño como Valle de las Sombras, cada asunto se consideraba con cuidado. No querían añadir más dolor a ninguna familia. A pesar de ello, la sospecha crecía y se hacía más grande cada vez que los vecinos recordaban lo que vieron la noche en que Mateo desapareció. A medida que la noche se hacía más profunda, las luces de las casas de los vecinos comenzaron a apagarse una por una. Pero nadie durmió tranquilo esa noche. Algunos se quedaron despiertos hasta medianoche, sentados frente a sus casas, mordiéndose los labios, intentando comprender lo que estaba sucediendo en su pueblo. Las madres consolaban a los niños que preguntaban por Mateo. Los hombres reforzaron la vigilancia nocturna en el puesto de la comunidad. Aunque la verdadera razón era el miedo que atormentaba sus mentes. Carmen se sentó en el salón de la casa de su vecino, sosteniendo la pequeña bolsa de Mateo que encontraron al borde del camino cerca de la casa de Isabel. Acarició la bolsa con los dedos temblorosos, como si esperara sentir la presencia de su hijo a través de esa simple tela. Detrás de ella, la señora Elena le daba palmaditas en el hombro intentando contener las lágrimas. Cuando la noche finalmente se convirtió en madrugada, solo se oía el sonido de los insectos y una suave brisa. Pero para los habitantes de Valle de las Sombras, esa no fue solo una noche oscura. Fue la noche en que la sombra de la verdad comenzó a tomar forma. La noche en que el secreto que había estado oculto en la oscuridad comenzó a revelarse poco a poco. Y todos sabían que los días venideros serían aún más difíciles, porque el camino hacia la verdad siempre trae consigo heridas que no son fáciles de curar. Amaneció en Valle de las Sombras con un aire mucho más pesado de lo habitual. Una fina niebla todavía flotaba sobre los olivares y el rocío no se había evaporado del todo de la hierba en los patios de las casas. Pero la calma de la mañana ya no traía paz a los habitantes. Acababan de despertar de una noche llena de ansiedad, y las noticias que llegaban del cuartel de la Guardia Civil de Martos les oprimían aún más el pecho. En el ayuntamiento, abierto desde el amanecer, varios agentes de seguridad estaban de pie, revisando de nuevo los documentos de la autopsia. La cinta policial ondeaba suavemente con la brisa matutina, como un recordatorio de que aquel modesto patio se había convertido en el lugar más misterioso y desolador de todo el pueblo. Un oficial de la Guardia Civil leyó un resumen de los resultados de la autopsia al alcalde y a algunos representantes de los vecinos que habían acudido a presenciar el proceso oficial. Su voz era baja pero firme. Se estima que Mateo murió a causa de un golpe con un objeto contundente en la parte posterior de la cabeza. La dificultad de imaginar que ese trágico suceso ocurrió en la casa de alguien que debería haber sido un refugio seguro para él era abrumadora. En otro lado del patio, varios periodistas de Jaén y M-Adrid habían comenzado a llegar. Algunos llevaban grandes cámaras, otros sostenían cuadernos de notas. Se colocaron ordenadamente esperando permiso para tomar imágenes. Valle de las Sombras, que solía ser un pueblo tranquilo, se había convertido en el centro de atención de los medios. El nombre de Mateo se mencionaba en diversas conversaciones. Su rostro, que hasta ahora solo conocían sus vecinos y amigos, ahora aparecía en las pantallas de los teléfonos de mucha gente. Para los habitantes del pueblo, esta gran atención no era algo que desearan.
Se sentían como si estuvieran en medio de un torbellino que no entendían del todo. Pero la verdad debía salir a la luz, aunque eso significara desvelar una dolorosa vergüenza para la familia implicada. En casa de Carmen, el llanto se oía desde el amanecer. La mujer estaba sentada, apoyada en la pared del salón de la casa de su vecino. Tenía los ojos hinchados y apenas le quedaba voz. Desde que el oficial investigador le comunicó los resultados de la autopsia, no había podido sostener la taza de té que le ofrecían los vecinos. Sus manos temblaban como si hubieran perdido toda su fuerza. Miraba al suelo pensando en su hijo que se había ido demasiado pronto. Se imaginaba el rostro de Mateo, su sonrisa amable y cómo la ayudaba en la pequeña tienda cada tarde. Todos esos recuerdos giraban en su mente sin cesar. Mientras tanto, Isabel y Javier, que habían sido llevados al cuartel la noche anterior, seguían bajo un interrogatorio intensivo. La policía intentaba cotejar cada una de sus palabras con las pruebas encontradas en el lugar de los hechos. A veces se oía el sonido de una silla arrastrándose desde la sala de interrogatorios. A veces se oía el profundo suspiro de un agente que intentaba reconstruir la cronología de los acontecimientos. Nadie sabía lo que realmente estaba sucediendo detrás de esa puerta de madera. Sin embargo, todos sabían que la verdad no podía ocultarse para siempre. De vuelta en el pueblo, el ambiente se volvió más caótico cuando un vehículo de una cadena de televisión local se detuvo cerca del ayuntamiento. Se desplegaron cables de cámara, se instalaron focos y un reportero se situó no muy lejos de la cinta policial, preparando su guión. Los vecinos volvieron a reunirse. Pero esta vez no era para cotillear, sino porque sentían que su pueblo ya no les pertenecía por completo. Había una mezcla de vergüenza e ira, de tristeza y miedo. Don Ricardo, conocido por ser el más sabio, intentó calmar a los vecinos. Se acercó a la valla de la casa de Isabel y les dijo que todo esto era parte del proceso para encontrar la verdad. Les recordó que no debían apresurarse a acusar sin pruebas sólidas. Pero sus palabras no fueron suficientes para disipar la ansiedad que se extendía como una espesa niebla en medio de la mañana. Los vecinos todavía tenían muchas preguntas. ¿Por qué fue Mateo a esa casa esa noche? ¿Por qué se encontró su teléfono escondido? ¿Qué ocurrió realmente entre Isabel, Javier y Mateo? A medida que el sol subía, varios forenses llegaron con equipo adicional. Ese día trabajaron con más meticulosidad. Tomaron muestras de tierra, fotografiaron cada rincón con luz especial y recogieron pequeños objetos con guantes gruesos. Cada paso se realizaba con cuidado, como si estuvieran desenterrando un secreto que había estado enterrado en silencio. Los vecinos que observaban desde lejos sentían que estaban presenciando una historia oscura que nunca imaginaron que ocurriría en el pueblo donde crecieron. Un pueblo que durante décadas estuvo lleno de risas de niños y cantos de pájaros, ahora era el escenario de la investigación del caso más desgarrador de su historia. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta, y el mediodía trajo un calor sofocante, pero la tensión no disminuyó. El alcalde y las autoridades locales se reunieron en el porche de la casa de Isabel para discutir los siguientes pasos. Tenían que estar preparados para una gran noticia que seguramente pondría a Valle de las Sombras en el punto de mira nacional. Pero por encima de todo, sabían que lo más importante era dar tranquilidad a la familia de la víctima y evitar que los vecinos se dividieran por la ira o los prejuicios. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, los forenses anunciaron que la casa de Isabel se establecía oficialmente como el lugar principal de la investigación. La decisión hizo que el ambiente volviera a ser tenso. Algunos vecinos se taparon la boca con las manos. Otros se dejaron caer en una estera de bambú frente a la casa de un vecino. Y otros abrazaron a sus hijos pequeños con más fuerza, como si quisieran asegurarse de que una tragedia como esta no les ocurriera a sus familias. El día terminó con una gran sensación de pérdida. El viento de la tarde soplaba suavemente, trayendo el olor a tierra húmeda del huerto trasero. La cinta amarilla todavía ondeaba, como si fuera un testigo de que la verdad esperaba ser revelada por completo. Nadie sabía lo que ocurriría al día siguiente. Pero una cosa era segura, Valle de las Sombras nunca volvería a ser el mismo después de ese día. Ese mediodía, la luz del sol se sentía más intensa de lo habitual. Los tejados de teja de las casas de Valle de las Sombras brillaban bajo el sol abrasador.
Sin embargo, esa luz brillante no traía el calor reconfortante de otros días. La atmósfera del pueblo estaba llena de una ansiedad difícil de explicar. Los acontecimientos de los últimos 2 días habían dejado los corazones de todos como si los hubieran estrujado sin piedad. Los vecinos, que normalmente estaban ocupados en el campo, ahora se reunían más a menudo al borde del camino, observando cada movimiento de la policía y los forenses con una mezcla de curiosidad y miedo. Al final de la curva de la carretera principal del pueblo, una caravana de vehículos de los medios de comunicación llegó uno tras otro. Coches con los logotipos de las cadenas de televisión se detuvieron frente a la casa de Isabel. Los periodistas bajaron con grandes cámaras, trípodes y cuadernos de notas. Pasaron entre los vecinos con cortesía, pero sus miradas mostraban una profunda seriedad. Valle de las Sombras, hasta ahora solo era conocido por sus olivares y campos, se había convertido en el centro de atención de varios medios de comunicación de Jaén, Madrid e incluso más lejos. Un reportero se situó frente a la casa de Isabel, preparando su reportaje. Su rostro parecía tenso, pero intentaba mantener una actitud profesional. A su lado, un camarógrafo ajustaba la iluminación, asegurándose de que cada rincón de la cinta policial y el patio trasero quedaran claramente grabados. Los vecinos observaban desde lejos, como si presenciaran un evento que nunca imaginaron que ocurriría en su tierra natal. Mientras tanto, dentro de la casa de Isabel, varios agentes examinaban el pequeño cobertizo de la parte trasera. La luz de una linterna se dirigía a cada lado de la habitación, que estaba llena de sacos de abono vacíos, el olor a polvo y tierra llenaba el aire. 2 agentes movieron una pila de sacos con cuidado. Cuando levantaron uno de ellos, algo duro cayó, haciendo un ruido sordo. El sonido hizo que los agentes se miraran rápidamente. El agente que llevaba guantes de goma levantó el objeto lentamente. Resultó ser un viejo teléfono móvil con la carcasa rayada. La pantalla estaba rota. A pesar de ello, la forma y el color coincidían exactamente con el teléfono que Carmen había descrito el día anterior. Un oficial superior anotó inmediatamente el hallazgo antes de envolver el teléfono en una bolsa de plástico especial para pruebas. Fuera de la casa, los periodistas que vieron a los agentes llevarse la bolsa de pruebas se prepararon con sus cámaras. Grabaron cada paso sin hacer ruido para no interrumpir el trabajo de la policía. Pero por sus expresiones, estaba claro que este era un hallazgo importante que podría explicar los últimos movimientos de Mateo antes de desaparecer. El teléfono fue llevado inmediatamente a la mesa de examen en el porche delantero. Un técnico digital que participaba en la investigación comenzó a examinar el dispositivo. Conectó un pequeño aparato a la batería, intentando activar la energía residual que pudiera quedar. Los vecinos se acercaron de nuevo, pero mantuvieron la distancia según las instrucciones de las autoridades. Solo querían saber qué había hecho realmente Mateo en su último día antes de desaparecer. Después de varios minutos trabajando en silencio, el técnico asintió levemente al oficial investigador. La pantalla del viejo teléfono finalmente se encendió, aunque con una luz tenue. El ambiente se volvió silencioso de inmediato. En la pantalla aparecieron varios iconos de mensajes y notas guardadas automáticamente. El oficial pidió al técnico que abriera el mensaje más reciente. Todos los vecinos contuvieron la respiración. Incluso el viento del mediodía que soplaba parecía más lento, como si también estuviera escuchando. Apareció un mensaje enviado unos 10 minutos antes de que su madre denunciara la desaparición de Mateo. El mensaje era breve. Mateo le escribía a su compañero de trabajo que pasaría un momento por casa de su hermana para hablar de algo. El mensaje hizo que los investigadores intercambiaran miradas. Esto demostraba que Mateo sí había visitado la casa, como había testificado uno de los vecinos. Con esta nueva prueba, la dirección de la investigación cambió drásticamente. La casa de Isabel ya no era solo un lugar sospechoso, sino la ubicación más probable del último paradero de Mateo antes de su muerte. Este hallazgo inquietó aún más a los vecinos que observaban desde lejos. Algunos sisearon en voz baja. Alguien le dijo a su vecino que sentían que algo no cuadraba desde la primera noche en que Mateo desapareció. En casa de Carmen, la noticia llegó más rápido de lo esperado. Un joven del pueblo que había estado siguiendo de cerca los acontecimientos, corrió a informarle a ella y a la señora Elena.
Cuando Carmen se enteró de la existencia del mensaje, sus ojos, ya hinchados, se llenaron de nuevas lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un dolor agudo, porque ahora tenía la certeza de que su hijo había estado a solo unos pasos de la tragedia sin saberlo. La noticia se extendió como la pólvora y el alcalde, don Manuel, recibió una llamada del cuartel de la Guardia Civil. Le pidieron que facilitara la llegada de los medios para una cobertura más amplia. Aunque era una tarea difícil, sabía que todo era parte del proceso. Inmediatamente reunió a varios jóvenes del pueblo para ayudar a controlar a la multitud y evitar el caos. El número de vehículos de los medios de comunicación aumentó. El pequeño pueblo parecía ya no poder contener la abrumadora atención. Mientras tanto, en el porche de la casa de Isabel, el oficial investigador anunció a los periodistas que la casa se confirmaba como la ubicación principal de los movimientos de Mateo antes de su muerte. Los periodistas anotaron cada palabra, esperando la continuación de la declaración. Aunque el oficial fue cauto, el público pudo sentir que este hallazgo era muy serio. Detrás de la multitud, varios jóvenes hablaban sobre el último mensaje de Mateo. Habían trabajado con él en el pequeño taller de Luis. Los chicos parecían confundidos. Recordaban bien cómo Mateo siempre intentaba resolver los problemas de su familia, sin molestar a los demás. Sabían que a Mateo no le gustaba posponer las cosas, por lo que el breve mensaje que envió esa tarde podría significar que realmente quería resolver el asunto de buena manera. A lo lejos, una madre que abrazaba a su hijo pequeño susurró en voz baja. Dijo que este incidente era una gran lección para todas las familias. La ira y los problemas triviales podían convertirse en un desastre cuando no se hablaban con calma. Varios vecinos asintieron lentamente, sintiendo que esas palabras eran ciertas. Sentían miedo y tristeza al ver cómo una familia que antes era unida ahora era el centro de una tragedia desgarradora. Mientras el sol comenzaba a descender, los periodistas reajustaron sus posiciones para las transmisiones en directo. Por otro lado, la policía volvió a registrar el cobertizo de la casa de Isabel para asegurarse de que no hubiera otras pruebas sin descubrir. Los agentes peinaron cada rincón, removieron de nuevo la pila de sacos y examinaron el suelo de tierra agrietado. Hasta el anochecer, el ambiente no se calmó. De hecho, se volvió más concurrido a medida que llegaban vecinos de otras aldeas. Querían ver por sí mismos la casa que ahora era el centro de la investigación. Algunas madres llevaban a sus hijos de la mano, aconsejándoles que siempre se portaran bien y no guardaran rencor. Los hombres que trabajaban en el campo también regresaron antes para conocer las últimas novedades. Ese día, el pueblo sintió como si el mundo les estuviera mostrando su lado más oscuro. No se oían risas en ningún patio. Solo el sonido de los vehículos de los medios que pasaban de vez en cuando y el destello de las luces de las cámaras que atravesaban el crepúsculo. Todos esperaban la siguiente explicación, aunque en realidad nadie estaba preparado para aceptar la amarga verdad que podría revelarse. La noche comenzó a arrastrarse lentamente entre los olivos. Las luces de las casas se encendieron una por una. Pero esa pequeña luz no era suficiente para iluminar la oscuridad que envolvía los corazones de los vecinos. Eran plenamente conscientes de que el hallazgo del teléfono de Mateo no era solo una prueba, sino el comienzo de una realidad mucho más dolorosa. Y los días siguientes podrían traer aún más dolor antes de que la verdad saliera completamente a la luz. La noche cayó lentamente sobre Valle de las Sombras. El aroma de la tierra, aún cálida por el sol del día, se suavizó cuando una ligera brisa barrió los patios de las casas. Las pequeñas luces se encendieron en los porches, creando una atmósfera que normalmente era cálida y tranquila. Sin embargo, desde ese día, la luz amarilla de las bombillas ya no se disfrutaba con una sensación de confort. Una sombra de inquietud se cernía sobre cada hogar, como si todo el pueblo contuviera la respiración, esperando una respuesta que aún no llegaba. Cerca del puesto de vigilancia del pueblo, varios hombres estaban sentados con tazas de café ya frías. No hablaban mucho, solo se oía el sonido de los insectos nocturnos y el roce de las sandalias en el suelo de baldosas. La noticia sobre el último mensaje de Mateo, encontrado en su teléfono, se había extendido por todo el pueblo. El mensaje confirmaba que Mateo realmente había ido a casa de Isabel la tarde antes de desaparecer. Esa información hizo que el ambiente en el pueblo se volviera aún más tenso.
A lo lejos se veía a un grupo de jóvenes caminando lentamente hacia el final de la calle. Hablaban sobre la serie de eventos que habían surgido recientemente como piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar. Uno de los jóvenes le susurró a su amigo que había visto a Javier salir de su casa apresuradamente la noche en que Mateo desapareció. Llevaba un gran saco al hombro y tomó el camino trasero. En ese momento nadie sospechó porque Javier era conocido por ser diligente en la limpieza del patio y en apilar los desechos del jardín por la noche. Pero ahora esa historia ya no se consideraba una rutina ordinaria. En casa de Carmen, el ambiente era más silencioso que en cualquier otro lugar. La mujer estaba sentada, apoyada en la pared de madera, con la mirada perdida. Había derramado muchas lágrimas desde que encontraron el cuerpo de Mateo. Sin embargo, la herida que sentía no era solo por la muerte de su hijo, sino también por la incertidumbre sobre lo que realmente había experimentado en su último día de vida. Frente a ella había un trozo de tela que Mateo había usado una vez para ayudar en la tienda. Carmen acariciaba la tela con amor, como si pudiera devolverle la imagen de su bondadoso hijo. La señora Elena, que la había estado acompañando desde la mañana, le masajeaba suavemente los hombros, tratando de darle un poco de consuelo. Le dijo en voz baja que la vida estaba llena de pruebas, pero que a veces las pruebas eran tan duras que incluso la persona más fuerte se sentía derrotada. Carmen no respondió. Solo bajó la cabeza, conteniendo un sollozo. Estaba demasiado agotada para decir una palabra. Mientras tanto, en la zona trasera de la casa de Isabel, todavía acordonada, la policía realizaba una búsqueda adicional con focos. La tierra que antes parecía compacta ahora se examinaba capa por capa. Cada centímetro de tierra se observaba con atención. Varios agentes anotaron lugares que aún parecían sospechosos. Había una mancha de un color diferente. Había trozos de madera cerca del cobertizo. Y había un pequeño agujero que parecía haber sido tapado a toda prisa. Un oficial llamó a 2 jóvenes agentes para que trajeran un medidor de distancia. Marcaron puntos que conducían a la parte trasera de la casa. Después de unos minutos, un agente le dijo en voz baja a su superior que el rastro que habían encontrado esa noche era similar al camino que los vecinos habían descrito sobre los movimientos de Javier 2 noches antes. El oficial superior asintió, aunque no había conclusiones, cada hallazgo los acercaba más a la verdad. Las luces de los vehículos de los medios de comunicación volvieron a iluminar el patio de la casa. Los periodistas se pararon frente a la cinta policial, esperando información oficial. Sabían que el público quería respuestas. Por eso les resultaba difícil aceptar que la casa que antes parecía pacífica ahora formaba parte de una gran investigación. Una mujer contó que 2 días antes de que Mateo desapareciera, vio a Javier con aspecto cansado mientras caminaba por el campo de almendros detrás de la casa. La ropa de Javier parecía sucia y sus brazos estaban enrojecidos, como si acabara de levantar algo pesado. En ese momento, estaba segura de que Javier estaba reparando la tubería de agua. Ahora, esa historia le causaba una sensación de incomodidad. En el puesto de vigilancia, los hombres que antes guardaban silencio comenzaron a hablar más abiertamente. Discutieron varias posibilidades sobre los movimientos de Mateo cuando se dirigía a la casa. Notaron que la autopsia mencionaba que no había signos de lucha, lo que indicaba que Mateo no tuvo tiempo de darse cuenta de la amenaza. También intentaron recordar si se había oído alguna discusión desde la casa de Isabel la tarde del incidente. Sin embargo, nadie admitió haber oído nada. Algunos jóvenes del pueblo advirtieron que no se debían sacar conclusiones sin pruebas sólidas. Insistieron en que la policía estaba trabajando y que era mejor que todos se contuvieran en lugar de difundir especulaciones que pudieran herir a cualquier familia. Pero a pesar de que el consejo era acertado, a los vecinos les resultaba difícil reprimir la creciente curiosidad y ansiedad. En la casa del alcalde se celebró una pequeña reunión para discutir medidas de seguridad adicionales. El alcalde insistió en que el pueblo debía mantener la calma y dar espacio a las autoridades para que completaran su trabajo. También pidió a los vecinos que mantuvieran una actitud respetuosa, especialmente hacia la familia de Isabel, ya que la situación seguía siendo delicada. Cada frase se pronunció con cuidado para no añadir más dolor a una herida ya profunda. A medida que la noche se hacía más densa, las luces de las casas de los vecinos se fueron apagando una por una. Sin embargo, cerca del lugar de la investigación,
los focos seguían encendidos, señal de que el trabajo de las autoridades aún no había terminado. Continuaron examinando el camino de tierra húmeda cerca del cobertizo, buscando otras posibilidades que pudieran completar el cuadro de lo que sucedió en esa casa la tarde en que Mateo desapareció. Valle de las Sombras vivía con un miedo que nunca antes habían sentido. Las personas que solían sonreír con facilidad ahora rara vez hablaban. Los niños ya no jugaban hasta el anochecer. Los hombres reforzaron la vigilancia nocturna y las mujeres dormían abrazando a sus hijos más fuerte de lo habitual. Todos sentían que cada paso de la investigación los acercaba a una realidad muy amarga. Las piezas de los acontecimientos, que antes parecían inconexas, ahora comenzaban a unirse en una secuencia cada vez más clara. Los vecinos solo podían esperar que la verdad saliera a la luz pronto, aunque sabían que esa verdad probablemente heriría más corazones antes de dar una respuesta definitiva. Y esa noche, por primera vez desde que encontraron a Mateo, muchos vecinos cerraron las puertas de sus casas con más cuidado. No por miedo a alguien, sino por miedo a la realidad de que la tragedia más dolorosa no había ocurrido en un lugar extraño, sino en medio de los hogares y las familias que siempre habían considerado más cercanas. La mañana siguiente comenzó con un cielo nublado que parecía más gris de lo habitual. Una densa nube se cernía sobre Valle de las Sombras, reflejando el estado de ánimo de todos los vecinos, que estaban desolados. No se oía el canto de los pájaros que normalmente recibía al amanecer. Solo el débil canto de un gallo a lo lejos, como si sintiera la tristeza que envolvía al pueblo desde el día en que encontraron a Mateo. Desde el amanecer, el ayuntamiento estaba lleno de agentes de seguridad. 2 vehículos policiales volvieron a entrar en la calle principal del pueblo, levantando una fina capa de polvo. Los vecinos que observaban desde la distancia no se atrevieron a acercarse, pero sus ojos seguían cada movimiento de las autoridades. Ese día era el de la continuación del interrogatorio a Isabel y Javier. Un interrogatorio considerado el más importante, ya que todas las pistas apuntaban ahora firmemente a su casa. En el patio de la casa del alcalde, varias mujeres se reunieron con chales sobre los hombros. Hablaban en voz baja, discutiendo el comportamiento de Isabel cuando fue llevada por la policía la noche anterior. Alguien dijo que Isabel parecía débil, como si hubiera perdido todas sus fuerzas. Otro sintió que Javier parecía tenso y miraba más al suelo que hablar. Pero nadie podía asegurar lo que realmente estaba sucediendo. Mientras tanto, en casa de Carmen, el ambiente de duelo se profundizaba. La mujer estaba sentada junto a la ventana, mirando el camino de tierra todavía húmedo por el rocío. En su regazo tenía una foto de Mateo el día de su graduación de la escuela secundaria. Acariciaba la esquina de la foto una y otra vez. Cada caricia se sentía pesada, como si tocara un trozo de su propio corazón roto. La señora Elena, que la cuidaba a su lado, le dijo a Carmen que comiera un poco de gachas para fortalecerse. Pero la mujer no podía tragar nada. Solo negó con la cabeza lentamente, cerrando los ojos. En su corazón, rezaba para que se hiciera justicia sin demora. No podía soportar la idea de que la muerte de su hijo quedara sin una respuesta clara. En el cuartel de la Guardia Civil, Isabel y Javier estaban sentados en salas de interrogatorio separadas. 2 investigadores superiores interrogaban a Isabel, mientras que otros 3 interrogaban a Javier. La separación no era para dificultar las cosas, sino para evaluar si sus historias realmente coincidían. El interrogatorio de ese día fue más estricto porque los investigadores ya habían encontrado inconsistencias entre sus declaraciones iniciales y las pruebas encontradas en el lugar de los hechos. Isabel intentó responder a las preguntas del investigador con voz entrecortada. Dijo que Mateo no había ido a su casa esa tarde. Insistió en que estaba preparando la comida en la cocina cuando su marido se quejó del trabajo en el huerto trasero. Pero el investigador le recordó que el último mensaje de Mateo indicaba que se había visitado la casa. Isabel se quedó en silencio. Sus dedos retorcían la tela de su ropa. Parecía no saber qué decir. En la otra habitación, Javier estaba sentado con el rostro pálido. Admitió que estaba reparando una tubería de agua la noche de la desaparición de Mateo. Dijo que el sonido de la pala que oyeron los vecinos era solo parte de ese trabajo. Sin embargo, el investigador le mostró fotos de la tierra excavada, las herramientas y la ubicación de la zanja, que no coincidían con el trazado de la tubería que había mencionado.
Javier tragó saliva, su cuerpo temblaba ligeramente. Quería negarlo, pero las pruebas eran demasiado evidentes para ignorarlas. Mientras se llevaban a cabo los dos interrogatorios, el alcalde recibió una llamada del cuartel. Le pidieron que informara a los vecinos que no difundieran noticias falsas, y que mantuvieran la calma mientras esperaban los resultados de la investigación. El alcalde reunió entonces a varias figuras de la comunidad en el salón de su casa. Se sentaron frente a frente, tratando de calmar el pánico que crecía lentamente entre los vecinos. Después de que el alcalde terminó de hablar, la sala quedó en silencio. Nadie podía hablar. Todos se dieron cuenta de que el caso se dirigía cada vez más hacia una amarga posibilidad. Pero también entendieron que una presión excesiva podría destruir la fortaleza de la familia, que estaba siendo interrogada. Alguien sugirió que los vecinos rezaran juntos en la mezquita como una forma de calmar sus corazones. La propuesta fue aceptada sin objeciones. A medida que el tiempo avanzaba hacia el mediodía, el sol intentó atravesar las nubes grises. Sin embargo, la luz parecía derrotada. La sombra oscura aún se sentía más fuerte. Los vecinos sentados en los porches de sus casas miraban el camino hacia el ayuntamiento. Esperaban cada vehículo que llegaba con la mente inquieta. Por la tarde un agente llegó con la noticia de que los investigadores habían encontrado cada vez más inconsistencias entre las declaraciones de Isabel y Javier. Las pruebas encontradas en el cobertizo trasero reforzaban la sospecha de que sabían más de lo que admitían. Sin embargo, el agente insistió en que la verdad completa no podía anunciarse hasta que finalizara la última fase del interrogatorio. La noticia se extendió rápidamente. Los vecinos en sus patios comenzaron a susurrar a sus vecinos. Algunos se sentían enfadados, otros tristes y otros asustados, incapaces de imaginar que una tragedia así ocurriera en medio de una familia que alguna vez consideraron cálida. Al anochecer, el sonido de la llamada a la oración resonó desde la iglesia del pueblo. El sonido se hizo eco suavemente, pero trajo una ola de emoción a quienes lo escucharon. Muchos vecinos caminaron hacia la iglesia con la cabeza gacha. Querían encontrar la paz en la oración, aliviar la carga de sus mentes que se sentía cada vez más pesada. Carmen también fue llevada a la iglesia con la ayuda de algunos vecinos. Se sentó en la primera fila, con las manos aferradas a la pequeña bolsa de Mateo. Cada versículo que leía el sacerdote hacía que sus lágrimas fluyeran. Su corazón temblaba cada vez que recordaba el rostro alegre de su hijo. En sus oraciones, suplicó que toda la verdad saliera a la luz. En el cuartel, la noche se hizo más profunda. Las luces de la sala de interrogatorios permanecían encendidas. Los investigadores seguían sentados frente a largos expedientes de notas. Marcaban las frases que consideraban extrañas. Cada nota se comparaba con los testimonios de los vecinos y los resultados forenses. Varios agentes suspiraron profundamente porque las líneas de la historia comenzaban a contradecirse claramente. El día terminó sin una respuesta final, pero una cosa ya era un susurro seguro entre los investigadores: Isabel y Javier ocultaban algo. Algo que podría ser la clave del misterio más doloroso en la historia de Valle de las Sombras. Los rayos del sol de la mañana se colaban lentamente por las rendijas de las ventanas de la sala de interrogatorios cuando los investigadores volvieron a llamar a Isabel. El aire se sentía mucho más frío de lo habitual, aunque el sol ya estaba bastante alto. El temblor en las palmas de las manos de Isabel no cesaba, a pesar de que intentaba frotarlas suavemente. Ese día no solo se continuaría con el interrogatorio sobre los acontecimientos de la noche en que Mateo desapareció, sino que también se ahondaría en las relaciones familiares que se habían fracturado hacía tiempo sin que los vecinos del pueblo se dieran cuenta. Sobre la mesa del investigador, una carpeta de color marrón estaba cuidadosamente colocada. La carpeta contenía viejas notas sobre la familia de Isabel y Mateo, incluyendo la historia de la tierra de sus padres, que había sido tema de conversación entre los vecinos algunos años atrás. Hasta ahora, el problema no parecía grave porque la familia era conocida por ser amable y sencilla. Pero después de la muerte de Mateo, cada viejo problema comenzó a sentirse como una mancha que resurgía. Dos investigadores superiores abrieron la carpeta lentamente. Dentro había una fotocopia de un testamento escrito a mano por el padre de Isabel. La carta fue redactada unos meses antes de su muerte.
Su caligrafía no era pulcra, pero indicaba claramente la división de una pequeña parcela de tierra situada detrás de la antigua casa familiar. Se declaraba que esa parcela de tierra sería propiedad de Mateo cuando fuera mayor de edad, porque, según su padre, Mateo era el hijo que aún necesitaba un lugar para construir su futuro. Cuando los investigadores le mostraron la carta a Isabel, la mujer bajó la cabeza rápidamente. Su cuerpo temblaba como hierba seca al viento. Admitió haber visto la carta antes de que demolieran la vieja casa, pero nunca se lo dijo a su madre. Sentía que esa tierra ya era parte de la casa que ahora ocupaba con su marido. No quería perder el hogar que acababa de reparar con años de duro trabajo. Esa confesión añadió una nota importante al expediente de la investigación. Isabel intentó convencer a los investigadores de que nunca tuvo malas intenciones hacia su hermano. Solo sentía miedo por el futuro de su propia familia si esa tierra se separaba. Sin embargo, su tono de voz sonaba débil, como si estuviera hablando consigo misma. Parecía consciente de que esa razón no era lo suficientemente ligera como para explicar todos los acontecimientos que ahora la agobiaban. En otra habitación, a Javier también se le preguntó sobre el testamento. Se sorprendió al conocer su contenido, ya que afirmó no haber leído nunca la carta. Sin embargo, los investigadores no le creyeron de inmediato. Vieron que la reacción de Javier no era del todo natural. Había nerviosismo en su rostro, inquietud en sus ojos. Todo esto hizo que los investigadores añadieran otra nota en un expediente adicional: la pareja tenía un gran interés en esa tierra. Mientras tanto, en el pueblo comenzaron a extenderse los rumores sobre la herencia. Aunque ningún vecino recibió una explicación oficial, los chismes siempre encontraban la manera de colarse de casa en casa. En la pequeña tienda de la señora Elena, varias mujeres se reunieron mientras echaban especias en una sartén. Hablaban de cómo el padre de Isabel era conocido por ser sabio y siempre pensar en sus hijos de manera justa. Una de las mujeres dijo que nunca pensó que una herencia aparentemente pequeña pudiera convertirse en una fuente de problemas tan grandes. Los hombres sentados en el puesto de vigilancia del pueblo también comenzaron a relacionar este suceso con cosas que habían oído años atrás. Alguien recordó que Isabel había discutido con su madre sobre los costes de la renovación de la vieja casa. Otro mencionó que Isabel había pedido una vez que la parcela trasera se uniera con el patio delantero para que su casa fuera más grande. En ese momento los vecinos pensaron que el asunto estaba zanjado. Pero ahora todo resurgía como el humo de unas brasas que no se habían apagado del todo. Carmen, al enterarse de la noticia por sus vecinos, solo pudo cubrirse el rostro con las manos. No podía creer que el asunto de la herencia, que su marido consideraba trivial, se hubiera convertido en la raíz de la tragedia más amarga de su vida. Lloró en silencio, suplicando que toda la verdad saliera a la luz. La mujer estaba demasiado cansada para enfrentarse a días llenos de dolor. Sin embargo, seguía intentando ser fuerte por el alma de Mateo, que siempre la acompañaba en sus oraciones. Mientras tanto, en el cuartel, los investigadores comenzaron a reconstruir la posible secuencia de los hechos. Escribieron una cronología detallada de los movimientos de Mateo en su último día. En las notas se mencionaba que Mateo salió del taller alrededor de las 5 de la tarde y se dirigió a casa de Isabel, probablemente para disculparse y hablar sobre la tierra familiar, como le había dicho a su amigo. Sin embargo, la llegada de Mateo pareció generar tensión en la casa, según la reconstrucción inicial. Los investigadores también se dieron cuenta de que había un lapso de tiempo entre el momento en que Mateo llegó y el momento en que ya no fue visto por los vecinos. Ese lapso se convirtió en la parte más importante. La declaración de Isabel sobre esa tarde no coincidía con las pruebas de la ubicación de la tierra excavada y las huellas de tierra en los zapatos de Javier. Las notas indicaban que no solo ocultaban algo, sino que también intentaban alterar el orden de los acontecimientos. En la sala de interrogatorios, Isabel finalmente dijo que temía que Mateo se enfadara al enterarse del testamento. Dijo que no podía soportar la idea de que le quitaran esa tierra. Su voz se debilitó como la llama de una vela a punto de apagarse. Los investigadores esperaron una explicación más detallada, pero Isabel solo se frotó el rostro y sollozó. Sus palabras se entrecortaron y no pudo seguir hablando. Al llegar la noche, los investigadores cerraron el interrogatorio de ese día con semblante serio. Se dieron cuenta de que el problema era más profundo que un simple conflicto.
Un asunto aparentemente simple como una parcela de tierra heredada, resultó ser capaz de destruir a una familia. Valle de las Sombras se encontraba ahora en medio de una grave tragedia. Todos los vecinos esperaban que los investigadores pudieran descubrir toda la verdad, sin dejar nada oculto. En el pueblo el frío viento de la noche comenzó a acariciar las hojas de los olivos. Las luces de las casas de los vecinos seguían encendidas, aunque ya era tarde. Esperaban, reflexionaban y rezaban para que la verdad ya no estuviera oculta por el polvo del pasado. Aunque fuera amarga, todos sabían que la verdad era el único camino para poner fin a la herida que enfrentaba esa familia. El amanecer en Valle de las Sombras se sintió más sombrío que en días anteriores. El aire húmedo envolvía cada rincón del pueblo y el rocío en las hojas parecía resistirse a caer. Los pájaros se negaban a cantar, como si entendieran que ese día traería nuevas heridas a muchos corazones. Desde la noche anterior, los vecinos habían oído que la policía realizaría una reconstrucción en la casa de Isabel. La noticia inquietó a todo el pueblo porque una reconstrucción no era solo una actividad policial, sino la determinación final de cómo ocurrió realmente la tragedia. Cuando el sol apenas comenzaba a asomar, la calle principal del pueblo empezó a llenarse de vecinos. Se agruparon conteniendo la ansiedad. El alcalde y varias figuras de la comunidad intentaron mantener el orden, pidiendo a los vecinos que mantuvieran la distancia para no interferir en el proceso. Sin embargo, el entusiasmo y la curiosidad hicieron que a muchos les resultara difícil retroceder demasiado. Hacia las 8 de la mañana, 2 vehículos policiales entraron en el pueblo. Cuando se detuvieron justo enfrente de la casa de Isabel, el ambiente se volvió silencioso. No se oía nada más que los pasos de los agentes que bajaban uno por uno. Detrás de ellos Isabel y Javier fueron escoltados, fuertemente custodiados. Isabel caminaba con el cuerpo tambaleante. Javier mantenía la cabeza gacha sin mirar a nadie. Sus rostros estaban pálidos, como si hubieran perdido todo el color de la vida. Alrededor del patio de la casa, la cinta policial se reforzó. Se instalaron pequeños focos y varios agentes prepararon el guión de la reconstrucción, que había sido elaborado junto con los investigadores. Los vecinos contuvieron la respiración cuando se le pidió a Isabel que se situara cerca de la puerta de la cocina, el lugar que la investigación había señalado como el punto de partida de la discusión. El ambiente era como presenciar una sombra oscura que resurgía del pasado. Pero esta vez no se podía negar nada, porque todo se mostraría de nuevo, de manera real. El investigador comenzó la reconstrucción explicando paso a paso los movimientos de Mateo esa tarde. Mencionó la hora en que Mateo llegó al patio. Se le pidió a Isabel que representara su posición al abrir la puerta. Sus manos temblaban, pero intentó seguir las instrucciones obedientemente. Los vecinos la observaban desde fuera de la cinta policial. Algunas mujeres se tapaban la boca para no llorar. Varios hombres negaban con la cabeza repetidamente, incrédulos de que esa modesta casa fuera el testigo inicial de una tragedia que se cobró la vida de un adolescente. Cuando Isabel representó cómo comenzó la conversación, el investigador le pidió que mostrara la posición en la que se produjo la tensión. En ese momento Isabel comenzó a llorar. Sus hombros se sacudían con fuerza. Intentó hablar, pero su voz se quebró. El investigador esperó, dándole un momento para que pudiera continuar. Pero después de varios minutos, Isabel se cubrió el rostro con las manos y sacudió la cabeza lentamente. Un investigador se acercó y le habló con calma, pidiéndole que dijera toda la verdad, ya que la reconstrucción era una etapa crucial. Después de un rato Isabel levantó el rostro bañado en lágrimas. Emitió un sonido muy bajo. Las palabras fluyeron desordenadamente. Dijo que la ira se había acumulado en ella durante mucho tiempo. Se sentía presionada por los problemas económicos, por el miedo a perder su casa y por la ansiedad de que Mateo le quitara la tierra heredada. Su voz temblaba, pero siguió hablando sin mirar a nadie. Cuando el investigador preguntó sobre el inicio del golpe, Isabel dejó de hablar. Apretó los labios con fuerza. Sin embargo, el investigador volvió a preguntar con un tono suave pero firme. Frente a los vecinos y las autoridades, Isabel finalmente admitió que fue ella quien golpeó primero a Mateo con el mango de una azada que estaba cerca de la puerta de la cocina.
Dijo que en ese momento sus emociones se desbordaron porque Mateo le gritó cuando ella le pidió que se fuera a casa. Esa confesión sacudió a todo el pueblo. Los vecinos que observaban desde fuera de la cinta policial soltaron un grito ahogado. Algunos retrocedieron varios pasos, como si no pudieran aceptar la realidad. Otros se agacharon, llevándose las manos a la cabeza. Varias mujeres lloraron abiertamente. El ambiente, que al principio era tenso, se convirtió en una ola de emociones incontenible. Carmen, que estaba lejos de la barrera de seguridad, se desvaneció. Su cuerpo se tambaleó y casi cayó al suelo. Afortunadamente la señora Elena, que estaba a su lado, logró sujetarla antes de que cayera por completo. Carmen se apretó el pecho, llorando desconsoladamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin cesar. Las palabras de Isabel, admitiendo el primer golpe, le atravesaron el corazón. No podía creer que el hijo que había criado con tanto amor hubiera sido respondido con violencia por su propia hermana. Después de que Isabel terminara su parte, fue el turno de Javier de ser llamado al centro de la reconstrucción. Se le pidió que representara cómo continuó el ataque después de ver a Mateo caer. Javier siguió las instrucciones con pasos rígidos. Cuando levantó el mango de la azada de réplica, los vecinos gritaron en voz baja. Algunos bajaron la cabeza, incapaces de ver la escena repetida, aunque solo fuera una reconstrucción. Cuando Javier representó el segundo golpe, varias mujeres lloraron aún más fuerte. Sentían como si estuvieran reviviendo el suceso más desgarrador en la historia del pueblo. Después de representar el segundo golpe, Javier mostró cómo el cuerpo de Mateo fue envuelto en un saco viejo y trasladado al patio trasero. Mostró el camino que tomó. Los agentes lo siguieron con linternas para asegurarse de que todos los puntos coincidieran con su declaración. En el punto donde Mateo fue enterrado, Javier se detuvo. Su cuerpo se debilitó. Se cubrió el rostro con el brazo. Pero la reconstrucción debía continuar, ya que era una parte crucial de la investigación. Cuando la escena del traslado del cuerpo terminó, el investigador cerró la sesión de reconstrucción. Pidió a los periodistas y a los vecinos que mantuvieran la compostura, ya que el proceso legal aún no había concluido. Sin embargo, el hecho de que Isabel hubiera iniciado la acción fatal fue más que suficiente para sumir a todo el pueblo en una profunda tristeza. El día terminó con una niebla crepuscular que caía lentamente entre los olivos. No se oían risas ni conversaciones ligeras, solo sollozos suaves y pasos pesados que abandonaban el patio de la casa. Los vecinos sabían que la parte más oscura de este misterio ya había sido revelada. Pero también sabían que un corazón herido no se cura fácilmente, y que esa amarga realidad permanecería en la memoria del pueblo durante mucho tiempo. Mucho después del día de la reconstrucción que sacudió los corazones de todo Valle de las Sombras, el sol sobre el cielo del norte de Jaén volvió a salir con una suavidad que se había perdido durante mucho tiempo. La luz de la mañana se reflejaba en las hojas de los olivos que se mecían lentamente. El sonido del viento que se colaba entre las ramas sonaba como un susurro que intentaba restablecer la calma después de una larga tormenta. El pueblo, que durante meses estuvo rodeado de tristeza, encontró lentamente un nuevo ritmo de vida. Sin embargo, ningún vecino olvidó realmente el suceso que separó a una familia y dejó una herida en muchos. El juicio final de Isabel y Javier había concluido varias semanas antes. El juez dictó una dura sentencia tras considerar todas las pruebas, las confesiones y los resultados de la reconstrucción. Isabel recibió una condena de cadena perpetua, mientras que Javier fue condenado a 20 años de prisión. Cuando se leyó el veredicto, no hubo vítores ni estallidos de ira. Lo que hubo fue un largo silencio, como si toda la sala contuviera la respiración que había estado contenida durante tanto tiempo. Carmen estuvo presente en el banco de los visitantes ese día. Estaba sentada con las manos entrelazadas firmemente en su regazo. Su rostro estaba pálido pero tranquilo. Sus ojos ancianos miraban directamente a sus dos hijos, que estaban sentados como acusados. No dijo nada cuando Isabel bajó la cabeza, llorando. Tampoco emitió ningún sonido cuando Javier miró al suelo, sin el coraje de enfrentarse a su familia. Solo hubo silencio y la oración que susurró en su corazón. Sentía su corazón como tierra agrietada, pero intentaba cultivar una nueva esperanza.
Unos días después del veredicto, los vecinos del pueblo comenzaron a volver a sus trabajos habituales. Las huertas de los agricultores volvieron a ser plantadas. Los niños volvieron a jugar en el patio de la iglesia por las tardes. El canto del gallo al amanecer sonaba igual que antes. Pero al pasar por la vieja casa de la familia de Carmen, los pasos de muchos se ralentizaban. La valla que antes se abría a menudo ahora estaba cerrada. Las malas hierbas comenzaban a crecer en el patio porque ya nadie vivía allí. La casa se sentía como un testigo mudo que guardaba una larga historia de amor, esperanza y el error que lo destruyó todo. Carmen se quedó temporalmente en casa de un pariente, no lejos de la carretera principal del pueblo. Allí recibió visitas de los vecinos que querían darle fuerzas. Llegaban con comida, una cesta de fruta o simplemente un cálido apretón de manos. No había palabras suficientes para aliviar una herida tan grande, pero la pequeña atención de los vecinos ayudó a Carmen a encontrar lentamente un nuevo apoyo. Una mañana, estaba sentada en el porche de la casa con un fino chal cubriéndole los hombros. Su mirada estaba perdida en el sendero que serpenteaba a través de los olivares en la distancia. Un sacerdote vino a visitarla para darle consuelo. En su larga conversación, Carmen expresó lo enfadada y destrozada que se sentía al saber que una pequeña disputa familiar podía convertirse en una tragedia inimaginable. El sacerdote le recordó que cada familia es probada de diferentes maneras. Algunas son probadas con la riqueza, otras con la paciencia, y otras con los hijos. Le aconsejó que aceptar la realidad no significaba olvidar, sino tratar de hacer las paces con el destino. En los días siguientes, Carmen aprendió lentamente a aceptar la serie de acontecimientos que le habían arrebatado a su hijo menor. Pasaba mucho tiempo en la pequeña ermita cerca del mercado. Se sentaba en silencio, escuchando la lectura de las Sagradas Escrituras por otras mujeres. De vez en cuando se secaba los ojos, pero su llanto ya no era tan fuerte como antes. Aprendió que llorar no era un signo de debilidad, sino la forma en que el corazón liberaba una carga que se había acumulado durante mucho tiempo. En ese momento muchos vecinos también comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas. Lo ocurrido en la casa de Isabel abrió los ojos de la comunidad al hecho de que la ira, si se deja crecer sin control, puede romper los lazos familiares construidos desde la infancia. El alcalde convocó una reunión de vecinos y pidió a todas las familias que mantuvieran la comunicación para evitar malentendidos. Recordó la importancia de hablar con amabilidad y evitar acciones influenciadas por emociones momentáneas. Algunos vecinos incluso formaron pequeños grupos para discutir cómo resolver los conflictos en el hogar. En la escuela primaria del pueblo, los maestros contaron la historia con palabras sencillas para los niños. Enseñaron que los hermanos son un regalo y deben ser cuidados lo mejor posible. Los estudiantes escuchaban con rostros serios. Para ellos, Mateo no era solo un nombre en una historia, sino una figura real que habían visto ayudando a reparar bicicletas al borde del camino. Mientras tanto, la casa donde ocurrieron los hechos permaneció vacía durante varios meses. Hasta que un día, un grupo de jóvenes del pueblo propuso que la casa se utilizara para una actividad beneficiosa. Tras obtener el consentimiento de la familia de Carmen y del ayuntamiento, la casa fue renovada y convertida en una pequeña biblioteca llamada El Rincón de la Paz. En su interior había estanterías sencillas con libros para niños y un pequeño espacio para reuniones de oración o debates. Los vecinos esperaban que la casa ya no fuera un símbolo de miedo, sino un lugar que fomentara el conocimiento y la tranquilidad. Cuando la renovación terminó, Carmen fue invitada a ver el resultado. Entró lentamente en el patio que una vez guardó amargos recuerdos. Al ver a los niños sentados, leyendo en silencio, las lágrimas cayeron por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Sintió que la vida todavía daba espacio para que el bien creciera en la tierra que una vez estuvo llena de dolor. Agradeció que el nombre de Mateo fuera recordado a través de una actividad útil. Una tarde, cuando el cielo comenzaba a teñirse de naranja, Carmen fue a la tumba de Mateo en el pequeño cementerio del pueblo. Llevaba jazmines que había recogido del patio. Allí se sentó acariciando la tierra de la tumba muy lentamente. Habló en su corazón durante mucho tiempo. Prometió enviar oraciones cada noche y esperaba que el alma de Mateo estuviera siempre en paz. También rezó por Isabel y Javier, para que ambos tuvieran la oportunidad de enmendarse,
aunque ya no estuvieran unidos a la sociedad. Al ponerse el sol, las sombras de los árboles se alargaron entre las lápidas. Carmen se levantó lentamente con el corazón un poco más fuerte que el día anterior. Sabía que la vida debía continuar, aunque la herida nunca desaparecería por completo. Al final, la tragedia de esa familia se convirtió en una lección que sacudió a todo Valle de las Sombras. Los vecinos se dieron cuenta de que la familia es el primer lugar para aprender la paciencia, la aceptación y el cuidado mutuo. Comprendieron que una palabra dura o una mala acción bajo presión puede abrir el camino a un arrepentimiento de por vida. De ese remoto pueblo surgió una gran lección: el amor debe ser constantemente cuidado, mientras que la ira debe ser controlada antes de que se convierta en algo que destruya el alma.